Adelante, Ana. Listo. Bueno, entonces buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de nuestro curso. De primera mano agradecerle a Hilda por la asistencia. Las sesiones han estado muy interesantes, el tema ha sido demasiado interesante. También agradecerles a todos por su asistencia y esperamos que esta sesión siga siendo tan buena como han sido las otras tres. Entonces, bienvenidos y Hilda, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan David. Bueno, pues hoy cerramos este pequeño ciclo que bueno, se parece bastante a lo que había pensado en inicio, aunque se quedaron dos o tres cositas afuera, yo creo que de lectura, pero de discusión y de incluir las ideas de los autores, creo que más o menos está todo, ¿no? Yo voy a empezar un poquito al revés, siempre esto se deja para los minutos ya finales cerca de las 7, pero bueno, quería empezar diciendo para aprovechar la presentación de Juan Carlos, que para mí ha sido también una oportunidad pues de aprender y de empezar a darle una forma a cosas que parecen aparentemente muy diferentes, ¿no? O sea, como que vienen de escuelas que son completamente distintas, pero que creo que todas están de alguna manera tejidas, hilvanadas, o que tienen como este hilo conductor de la resistencia frente a la opresión y de la lucha contra la opresión en cualquiera de las manifestaciones, ¿no? Entonces creo que ha sido una oportunidad y cosas que yo conocía por mi propio trabajo y cosas que realmente leí ahora, por ejemplo, como la lectura de Bobbio de la clase pasada, la leí por primera vez para el curso, entonces nada, también ha sido una oportunidad tremenda de aprender y en ese sentido agradezco mucho pues por la oportunidad de hacerlo, ¿no? Siempre es primero la oportunidad y luego es así como, a ver qué hago, a ver qué hago, y nada, pues al final pues súper bien, ¿no? También eso ha sido una experiencia, ¿no? Y agradecerle a ustedes por participar y supongo que también por las lecturas y por los comentarios y las preguntas que han ido acompañando todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, como les había contado la sesión pasada, ya creo que tienen las lecturas desde antes. eh, para hoy espero que no haya sido demasiado, fueron dos libros enteros que, bueno, uno es un poquito más, pudiera ser un poquito más complicado de la lectura, que es el de Havel, pero es corto. Y el otro es un libro que tiene como 200 y tantas páginas, pero que es muy, muy sencillo de leer, ¿no? Que es el libro de Rafael Uzcategui, que creo que es un libro que se lee realmente bueno, no en un rato, porque depende de la velocidad de lectura, pero de una sentada, digamos, incluso se puede leer porque creo que tiene esa virtud que pocos libros tienen de hablar con un lenguaje completamente sencillo e entendible sin tener necesidad de recurrir a categorías así súper elaboradas y sofisticadas, que bueno, los académicos de pronto tienen esas manías, pero Rafael Uzcategui, bueno, no viene de ahí, viene del activismo y de los derechos humanos, entonces tiene esta facilidad de hacer como, de hablar con mucha naturalidad, ¿no? Y para cualquier público, es un libro muy entendible, ¿no? Bueno, esa es la impresión mía también. Comenten en el chat o si quieren comentar directamente si les pareció así, ¿no? Que era una lectura como fácil y sencilla, ¿no? Y teníamos desde la segunda sesión, creo que el viernes pasado les había mandado el libro este de Informe contra mí mismo, que también es de las cosas que vine a leer ahora, ¿no? Era un texto que yo conocía por referencia realmente, pero nunca lo había leído completo. Y bueno, la verdad se los dejo ahí un poco como para que lo lean. Voy a retomar más o menos, explicar de qué va el texto y leer algún fragmento, pero creo que no nos vamos a detener mucho, no nos vamos a detener mucho en él. Yo realmente lo seleccioné porque siempre, por ejemplo, cuando leemos sobre el régimen cubano, la primera referencia es Reinaldo Arenas y antes Anochezca, que por supuesto es como una obra monumental, y creo que esta más bien era una que complementaba un poco a partir de otra visión, y desgraciadamente, bueno, de ayer para acá se hizo completamente, lo escribió, no fue 96, lo publicaron en el 97, no era una palabra que tuviéramos todavía en el vocabulario para nombrarlo de esa manera, que es el destierro, ¿no? Pero finalmente, al final del libro, él hace una larga enumeración, él hace dos enumeraciones grandes en ese libro. Una es como las frases que se utilizaran en los actos de reafirmación revolucionaria, les dicen cuando en Mariel, y que simplemente las pone una detrás de otras, ¿no? Entonces, eso crea como un efecto impresionante, leer de pronto 3 páginas de puros improperios, y que era lo que constituía el 80% de la reafirmación revolucionaria, ¿no? Gritar improperios hacia el enemigo y categorizar a todo el mundo de enemigo. Y luego tiene
hace otra lista que es simplemente, o sea, son nuevamente 3 páginas que simplemente son los nombres de personas que eran sus amigos y que vivían fuera de Cuba como resultado del exilio, ¿no? Algunos porque se habían ido voluntariamente por la presión y por la dificultad tan grande que, bueno, todos conocemos, ¿no? Que es vivir en Cuba, pero algunos se habían ido también como resultado de presiones directas, ¿no? En este momento estaba ocurriendo pues la oleada de exilio que ocurrió a finales de los años 80, o sea, a finales de los años 80 hubo pues un crecimiento grande de movimientos autónomos, por ejemplo, Artecalle, Paideia, un momento en que empezaron a surgir una serie de agrupaciones que incluso no se situaban, o sea, no tenían un discurso que pudiéramos llamar abiertamente disidente, muchos de ellos se situaban incluso dentro del lenguaje de la que todo el mundo seguía llamando revolución en aquel momento, o sea, no pretendían una ruptura radical, un cambio de sistema, una erosión de las bases de funcionamiento de la sociedad cubana como estaba funcionando en aquel momento. O sea, no pretendían eso, sino más bien aportar desde la cultura lo que entendían que era una renovación necesaria del lenguaje cultural y político. Pero bueno, de alguna manera, por supuesto, en términos del gobierno se fue entendido como una ruptura y muchas de las personas que protagonizaron estos esfuerzos, pues a principios de los 90, tuvieron que emigrar por presiones internas o fueron directamente desterrados o como ha pasado, como pasó recientemente con Anameli Ramos y hace unos meses con Carla, la periodista de ADN, estaban afuera y ya no pudieron regresar, ¿no? O sea, como este destierro que ni siquiera es que te expulsan, sino que te impiden el regreso. Entonces él enumera una larga lista de estos amigos y él simplemente dice así como fulano está en tal lugar, mengano está en tal lugar. Entonces te das cuenta que es la generación prácticamente completa que está afuera, ¿no? Entonces creo que es un libro que da cuenta de esas dos dimensiones, ¿no? Que cuando se habla de ese libro, estuve leyendo varias referencias, cuando se habla de ese libro no se menciona tanto esta del exilio y de la migración y del destierro, sino de lo que es el centro de lo que es el centro del libro, la idea central y bueno, el contenido central del libro, menos la introducción y las conclusiones, que son los informes que él se vio obligado a hacer contra amigos e incluso familiares, ¿no? Entonces, de lo que trata el libro realmente es de una manera muy anecdótica y muy testimonial de este fenómeno que es muy propio del totalitarismo, que por ejemplo no se ve en las dictaduras no se le pide a la gente que sea, o sea, la imposición es directa y no hay una exigencia de complicidad y de colusión con el sistema, pero aquí, bueno, es un libro que él escribe, su experiencia comienza en 1978 y ya queda muy claro que había una presión por convertir a todos los ciudadanos cubanos en colaboradores, incluso si esa colaboración pasaba por lo que popularmente llamamos la chivatería, ¿no? Entonces, bueno, la historia es que es 1978, creo que esto también un poco para ubicarla, o sea, volver nuevamente a este episodio, ¿no? De nuestra memoria histórica. En el año 78 ocurrió esto que se llamó la reunificación familiar, que permitió que cubanos que se habían ido a los Estados Unidos desde principios del 59, desde principios del proceso, pudieran regresar a encontrarse con sus familias. Estamos hablando de 19 años de separación familiar, en la cual los que crecieron, por ejemplo, ahí se incluyen los niños que se fueron en la operación Peter Pan, familiares se fueron y no se habían visto durante casi 2 décadas. Entonces, bueno, cuando esto ocurre, lo que cuenta es que cuando esto ocurre, hay esa apertura evidente de la frontera que fue precedida por un trabajo también de un poco como de espionaje y un poco también de convencimiento y pues trabajo, lo que le llamaban trabajo político, ¿no? Con las familias, con los niños que se habían ido a principio del proceso y que regresaron entonces en forma de lo que se llamaba las brigadas Antonio Maceo, que eran jóvenes cubanos que no vivían en Cuba, pero que estaban comprometidos con el proceso cubano y que venían un poco a colaborar, ¿no? En la realidad de la isla. Y cuando esto sucedió, por supuesto, también el gobierno tenía una preocupación muy clara de vigilar a la gente que estaba regresando, ¿no? Porque era de pronto un peligro potencial todas esas personas que llevaban 20 años en el capitalismo, nada más y nada menos que en el capitalismo del enemigo directo, del imperialismo yanqui,
Y por supuesto, todas estas personas había que vigilarlas, ¿no? Y una manera en que esa vigilancia ocurrió fue la manera en que Eliseo Alberto Diego, el hijo del gran poeta Eliseo Diego, cuenta que sucedió, ¿no? Que lo llamaron un día y le pidieron que escribiera informes sobre su familia. Porque claro, él vivía con su papá, en la casa de su papá llegaba pues gente de todo tipo, porque era un hombre poeta, intelectual, conocido y admirado por mucha gente, con muchas relaciones, y por supuesto su casa era un lugar donde se reunían constantemente poetas, músicos, escritores, y a él le pidieron que escribiera informes sobre lo que sucediera ahí. Y él primero reaccionó así, pero ¿cómo voy a escribir un informe sobre mi propia familia? Y le dijeron así como esta cosa de la banalización del mal, ¿no? No, no te preocupes, nada más tienes que escribir un poco lo que pasa, no tienes ni que darnos de interpretación, nada más saber quién es quién. Y él en un principio dijo que no, y entonces lo que hacen frente a la negativa de él es decirle, mira, lee. Le dijeron, cuenta en el libro que le dicen a sí mismo, tú lee para que te enteres que estás en el pueblo y no ves las casas. Y cuando él empieza a leer, le dejan un fajo de hojas arriba de bueno, de files, ¿no? Con hojas en la mesa, y él empieza a leer, y lo que él lee son informes que otras personas, amigos de él, habían dado sobre él mismo. Y donde se hablaba de él en términos de, bueno, que era una persona complicada, que venía de una familia que descendía de la aristocracia, que eso era algo que había que tener en cuenta. Y incluso contaban el episodio de que la familia trató de, bueno, pensó en un primer momento en el año 62 en emigrar hacia los Estados Unidos y no lo hizo. Entonces, en los informes de él había incluso copias de los pasajes cancelados de cuando ellos se fueron a ir en el 62, y comentarios tales como que el hecho de que hubieran pensado, que hubieran considerado abandonar el país en 1962 era algo que había que tener en cuenta en cualquier valoración política sobre ellos, ¿no? Entonces es una cosa de una brutalidad tremenda, ¿no? Él llegó a su casa y le contó a su padre, y su padre, que es bueno, nada, es Eliseo Diego, ¿no? Le dijo, tienes que pensar que no es un informe contra nosotros, sino un informe sobre nosotros. Y entonces él aceptó y escribió durante meses, estuvo escribiendo estos informes sobre todas las personas que visitaban su casa familiar, y después dice que simplemente ya no se lo pidieron más, perdieron el interés. Dice que porque era poeta y probablemente era demasiado elaborado el lenguaje, demasiado lleno de metáforas, y ya eso por supuesto no les interesaba, ¿no? Y nada, dejó de hacerlo. Y este es un libro que él escribe ya muchos años después en el exilio en la Ciudad de México, justamente contando sobre eso, ¿no? Y claro, ahí habla de que esos métodos cambiaron, que en los años 80, por ejemplo, ya no era así, ya no se le pedía a la gente que escribiera informes sobre sino que más bien empezó esto que después nosotros le llamábamos el compañero que nos atiende, ¿no? Que había personas que atienden y que se dedican a ir a las casas y decirle, estás haciendo esto, pórtate bien. Y bueno, eso ha ido cambiando, ya hoy es simplemente un policía que te toca la puerta de la casa y dice, arriba tienes una citación. Cuando llegas a la citación, pues es la seguridad del Estado para averiguar el santo y seña de ti y de todas las personas que tú conoces. Entonces creo que como que cambió un poco esta idea del cambio de ese mecanismo. Puede haber cambiado en lo formal, pero realmente permanece siendo lo mismo, ¿no? O sea, creo que de lo que da testimonio no es tanto de una forma particular de hacer eso, que es a través de informes, de reportes que se hacen para la seguridad del Estado, sino del hecho de que cada ciudadano se convierte directamente en un colaborador de la policía política, ¿no? Y que el hecho de que cada ciudadano sea potencialmente un colaborador de la policía política, por supuesto que contribuye a un ambiente social en el cual sucede eso, que bueno, un poco como se dice en broma, el G2 soy yo, ¿no? Como que esa cosa de que de cualquier persona puede ser potencialmente un agente de la seguridad del Estado, y hay una especie de desconfianza y de miedo hacia hacia el que está al lado, porque pues cualquiera puede estar involucrado en esto, ¿no? Entonces creo que es algo que da muy claramente una imagen de qué trata, ¿no? De cómo se organiza realmente esto, ¿no? Y por ejemplo, en el libro de Havel, cuando él habla de por qué no le parece que lo que él estaba viviendo en Checoslovaquia en ese momento, en la década de los 80, no es una dictadura, es porque lo que diferencia una dictadura del totalitarismo es que la imposición ideológica, eh, que no es ideológica realmente, sino de una pretensión, de una puesta en escena de una ideología, realmente pasa por una exigencia de colaboración directa
que es una exigencia de colaboración directa que puede hacer o simular que uno participa de los rituales de reproducción de la lógica social, de la lógica totalitaria, o que se convierte directamente en un colaborador, ¿no? O sea, que puede trabajar directamente para la policía política. Entonces, bueno, creo que este libro, Informe contra mí mismo, describe muy bien, describe perfectamente bien de qué trata eso, ¿no? Y es un libro que no sé, yo lo leí y me pareció muy actual, ¿no? Tuve que ubicarme y decir, a ver, en 1978, este es el contexto, él lo explica, pero realmente parece muy actual porque lo que sustenta esa práctica de hacer informes sobre tu familia y tus amigos sigue constituyendo como el meollo de la reproducción social del totalitarismo, ¿no? Entonces, nada, se los dejo ahí, no sé si alguien lo leyó ya completo, si lo tienen, pero en fin, también es pequeño. Y nada, es un libro muy lindo, ahí se lo súper recomiendo que lo vean. Y luego, recuerden que si alguien quiere hablar o simplemente lo pone ahí en el comentario o marca la manito, aquí los veo a todos, así que no hay problema, cuando quieran me dicen, cualquiera que quiera hablar me dice. Entonces, bueno, el otro libro es el de Václav Havel, que es un libro bastante conocido. No sé la verdad, no sé la verdad si alguno lo ha leído o, por ejemplo, si es más conocido ahora en Cuba que antes, cuando yo empecé a leer así un poco un poco a entender, ¿no? Y a conocer como cuáles eran las lógicas de la... Dice Luis Machado, disculpen el retraso, pero de Texas apoya mucho con nuestros problemas de conexión. En la guerra como en la paz mantendremos la incomunicación, dice Texas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que no sé si es un libro que sea conocido ahora dentro de Cuba. Por ejemplo, cuando yo empecé a leer un poco sobre temas sobre el totalitarismo, no lo conocía. Es un libro que leí recientemente, nunca dentro de Cuba. Y bueno, supongo que eso obedece, por supuesto, a la intención explícita de evitar la circulación de literatura disidente, comprometida, contrarrevolucionaria, como le quisieran decir según la época, pero creo que obedece también un poco a esta lógica que se ha reproducido de que ya sabemos que no, pero durante mucho tiempo se reprodujo esta narrativa, creo que falsa completamente, de que el proceso cubano era un proceso que no tenía nada que ver con lo que sucedió en Europa del Este, ¿no? Que la realidad cubana era completamente otra, porque pues caribeños con una mezcla racial completamente diferente, con otro temperamento, en el calor del Caribe, una revolución autóctona, que es una revolución que más que derivar de una copia del socialismo soviético, derivó internamente de sus propias lógicas de la lucha contra el colonialismo y luego de la lucha contra el neocolonialismo. Entonces, bueno, esto fue como es una idea que era muy, por supuesto, impulsada, digamos, desde arriba, era la idea como de la escuela, pero también es una idea que yo creo que permeaba mucho en la sociedad civil, ¿no? Entonces, claro, últimamente nos hemos dado cuenta de que para nada eso es así, que se parecen tanto como es posible parecerse mediando otra situación, una situación geográfica diferente, una situación geopolítica diferente, una ubicación en la historia diferente, se parecen pues muchísimo, ¿no? Entonces el libro de Václav Havel es un libro que lees y es imposible no reconocer como nada, no leerlo también desde una óptica cubana, ¿no? Entonces, bueno, Václav Havel, que se convirtió en el presidente de Checoslovaquia en 1989, cuando ocurrió la caída del socialismo en Checoslovaquia, que me imagino que sepan, ¿no? Y bueno, si no, pues muy rápidamente a finales de los 80 cayó el bloque entero, era un bloque que parecía, como siempre pasa con estos regímenes, que parecía que era para siempre y luego en 2 o 3 años cayó todo el mundo uno detrás de otro, ¿no? Primero por el impulso de la perestroika y luego porque la crisis ya se hizo muy evidente y fue algo que como que en cada país tomó una forma diferente, pero tomó una forma que fue que hubo como un efecto dominó, ¿no? Como que casi uno detrás de otro fueron cayendo. Entonces Checoslovaquia en el año 89 hizo su paso a un tipo de régimen democrático. Václav Havel resultó, bueno, fue presidente electo por una gran mayoría porque él había de alguna manera liderado toda la oposición y la disidencia en Checoslovaquia. Lo interesante de Václav Havel es que él no fue tanto un líder, o sea, la Checoslovaquia no fue como el caso de Polonia, donde hubo un movimiento muy amplio que tuvo tiempo de desarrollar acciones. O sea, en Checoslovaquia acabó realmente después de unas semanas
después de unas semanas de protestas, pero él fue el líder, digamos, intelectual en la medida justo que pudo escribir este libro, y que en este libro explicó cómo él entendía que era posible derrocar el totalitarismo. Él le llama post-totalitarismo porque, bueno, la diferencia es como de grados, ¿no? El totalitarismo se le llama cuando funciona, y el post-totalitarismo es como un régimen posterior, cuando todavía la estructura totalitaria está, la estructura es totalitaria, pero digamos las lógicas que lo sostienen ya no funcionan. Por ejemplo, ya no hay como grandes manifestaciones de apoyo, el aparato este aparato de delación y de colaboración es medio disfuncional, o sea, cuando digamos como que va cambiando un poco su sentido, pero cuando uno lee las descripciones, pues es totalitarismo completamente, ¿no? Entonces, nada más para que sepan que en el libro él habla de post-totalitarismo, pero que la distinción no es realmente, a nivel de estructura no hay una diferencia radical, ¿no? Entonces él fue muy importante justamente porque al escribir este libro, él hizo un paso que parecía imposible unos años antes, de una minoría en la sociedad checa que ya comprendía la necesidad de hacer un cambio radical, y que ya se veía a sí mismo como disidente, y digamos la sociedad, lo que le llamaríamos ahora la sociedad civil en su conjunto, que no participaba y no estaba involucrada en esto. Entonces es interesante también pensarlo, porque esto es algo que sucedió también en todos los países de Europa del Este, ¿no? Que cuando empezaron los primeros indicios de inconformidad y de disidencia abierta o de oposición abierta a los regímenes de Europa del Este, eran unas minorías, ¿no? Eran realmente un grupo pequeño de personas, y luego hubo como un efecto, sobre todo cuando ya empezó esto que les digo, como este efecto dominó a finales de los 80, donde se sumó muchísima más gente, pero en principio sucedía eso, que era un grupo pequeño, ¿no? Entonces aquí en el caso de Havel, por ejemplo, él firma con un grupo de intelectuales una carta que se llama Carta 77, que básicamente era un manifiesto que exigía al gobierno que dejara de violar los derechos humanos, ¿no? O sea, de nuevo hay esta idea de que la disputa empieza no por una cosa ideológica, sino por una exigencia sobre temas de derechos humanos. Entonces este manifiesto hacía esto, se puso público, lo firmaron alrededor de 1000 personas, que era una cantidad así como muy mínima. Él terminó en la cárcel, salió, fundó algo que se llama el Foro Cívico, a sumar más personas, hasta que, bueno, ya ocurren todas estas manifestaciones que se organizan y que duran varias semanas y que dan al traste con el gobierno totalitario checo, ¿no? Pero entonces cuando él está en la cárcel, él empieza a escribir este libro, y este libro se sacan los capítulos, así pedazos del libro van saliendo y se reparten un poco como fanzines, ¿no? Aquí acordarnos siempre que son los años 80, aquí no hay internet ni nada por el estilo, entonces todo era realmente de ir haciendo copias y repartírselas un poco en estos espacios como los que hablábamos la sesión pasada, que son espacios donde se mueve este discurso oculto, ¿no? Que es un discurso que las élites, por supuesto, no reconocen, por supuesto no está en la televisión, no está en los medios, porque los medios y la televisión están completamente tomados por el aparato, pero ya hay un tipo de discurso, y hay temas, y hay reflexiones, y hay argumentos que están ocurriendo como en un nivel subterráneo, ¿no? Entonces, bueno, este texto de Havel circuló así, y tiene digamos, como es justamente un buen ejemplo de lo que es ese discurso oculto, que luego cuando ya las manifestaciones afloran, de pronto es muy obvio que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo está discutiendo sobre esos términos, ¿no? Pero hasta que no afloran una manifestación, hasta que no toma una forma clara y manifiesta, pues no se sabe que está ahí, ¿no? Y sin embargo está, ¿no? Creo que este es como algo muy... El libro mismo es un ejemplo de esto, y es algo que él trata dentro del libro, ¿no? Entonces, bueno, la revolución en Checoslovaquia se llamó la revolución de Terciopelo. Esta es una de las etapas donde empiezan a ocurrir todas estas revoluciones que luego le tiran pánico en programas como Confilo, y que le dicen de golpe blando, como si hubieran sido cosas que planeó la CIA, cuando en realidad son el resultado natural de la oposición de las personas y de la decisión de la sociedad civil de ejecutar el cambio y la transformación social por vías pacíficas, ¿no? Entonces, y nada, quería rescatar varias ideas del libro. El libro tiene una cosa muy interesante, que es que va conjugando de manera paralela la reflexión general que tiene sobre
sobre cómo se, creo que es básicamente sobre cómo se desmonta desde abajo el edificio del totalitarismo, ¿no? Y paralelamente va contando una historia hipotética de un vendedor de vegetales, ¿no? De una tienda, el tendero, que tiene un cartel que dice proletario de todos los países unidos, ¿no? Entonces eso le permite ir haciendo como una reflexión, ¿por qué ese cartel? ¿Qué significa realmente ese cartel? ¿Qué significa que él cree de verdad en la revolución proletaria y la tercera internacional? ¿O de qué va eso, no? Entonces al mismo tiempo que va como poniendo esa imagen, va anclando esa imagen, eso le permite ir teniendo otras reflexiones, digamos, como más generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando él dice cuando él habla de que este tendero pone un cartel de proletario de todos los países unidos, él primero piensa, ¿qué significa eso, no? ¿Qué significa? O sea, significa que esta persona en concreto está preocupada por el asunto del proletariado y por la revolución mundial y el internacionalismo proletario, o eso es simplemente una muestra de conformidad con el régimen en el que está viviendo, ¿no? Entonces él dice que lo que ese cartel realmente dice es yo estoy de acuerdo con la ideología y además esto es realmente como una señal que dice yo no estoy haciendo nada malo, no se metan conmigo, ¿no? Como una especie de bandera blanca más bien, ¿no? Y luego, claro, él piensa, ¿qué pasaría si deja de hacer eso, ¿no? O si deja ese cartel puesto, pero al mismo tiempo no va a la asamblea, no se integra al sindicato, no va a la manifestación del 1 de mayo, no vota en las elecciones, por supuesto todo el mecanismo que viene habla de todo el mecanismo de represión que viene alrededor de eso, pero justo ahí eso le permite hacer esta distinción, esta observación, que creo que es una observación muy relevante, ¿no? Que es primero que la ideología en este tipo de regímenes no funciona como la creencia en la ideología en sí, ¿no? O sea, no es que este hombre realmente crea en la revolución proletaria, ¿no? Sino que la ideología, la referencia a la ideología es más bien una manera de evadir la responsabilidad personal con lo que está pasando, ¿no? Como que siempre se puede hablar de algo abstracto que el régimen y que el monopolio mediático del régimen reconoce como correcto, sin creer necesariamente en eso y sin cuestionarse la participación en eso, ¿no? Que claro, este es un tipo de regímenes donde él lo que dice es que todos son, que la lógica del totalitarismo es que todos somos al mismo tiempo víctimas de y colaboradores de, porque de lo que se trata es de una especie de, o sea, lo que termina produciendo, más que una adhesión ideológica, más que de verdad la gente crea en eso, es como una especie de fachada, de pantalla, a través de la realización de una serie de rituales que luce como ideológica, pero que realmente a lo que conlleva es a la participación y al involucramiento de todo el mundo en eso, ¿no? En la medida, es lo que él llama vivir en la mentira, como que no hay necesidad de creer, sino de participar en los rituales de participación del régimen, ¿no? Entonces es un tipo de, dice que es un tipo de, que en este sentido la ideología en estos regímenes lo que hace es alejarse de la realidad, ¿no? Se aleja de la realidad porque el dogma o la doctrina o lo que quieran describir sobre la realidad siempre es más importante que la realidad misma, ¿no? Y en ese sentido va construyendo cada vez más un alejamiento de esa realidad que termina por convertirse en una realidad paralela. Creo que esto es algo que podemos reconocer perfectamente, ¿no? O sea, este es el síndrome que en Cuba le llamaríamos el de la papa que el noticiero, ¿no? Como eso, como los planes siempre se cumplen, el aguerrido pueblo siempre muestra el apoyo a su revolución y uno sabe que realmente ahí lo que está entrando en juego no es realmente el apoyo o que la cosecha de papa no está realmente funcionando, sino esta imposición de una realidad paralela que en algún momento llega a ser tan distante de la realidad cotidiana que la gente vive que termina por evidenciarse, ¿no? Él se refiere un poco a esta metáfora de que el rey está desnudo, ¿no? Entonces dice que claro, que es como algo que parece muy sólido, en el totalitarismo toda esa estructuración parece muy sólida, hasta que de pronto alguien dice, oye, el rey está desnudo, ¿no? Y a veces decir el rey está desnudo es algo tan sencillo como que el tendero decida no poner su cartel de proletario de todos los países unidos o no ir a la asamblea del sindicato, ¿no?
porque como se requiere, justamente lo que se requiere es como la participación en estos rituales de la realidad paralela. Una vez que tú dejas de participar en ellos, pues esa realidad se derrumba, ¿no? O sea, se evidencia un poco que no es ni tan monolítico y sobre todo no tan rígido como aparenta ser, sino que realmente está sostenido sobre una especie de acuerdo colectivo de participar en eso, ¿no? Por supuesto, no un acuerdo, no un acuerdo colectivo por voluntad propia, ¿no? Sino un acuerdo que ocurre por coacción, ¿no? Sobre todo por las consecuencias que tiene en términos de castigos concretos no participar en ese régimen, ¿no? Entonces, a ver, discúlpenme aquí, Tania García, que está teniendo problemas con la conexión. ETESA está realmente colaborando, ¿no? Mariano dice que quería transmitir el tendero con ese cartel. Sí, pues es una buena pregunta, pero le permite hacer eso, decir lo que él quiere transmitir es, yo no me quiero meter en problemas, yo todo bien, ¿no? Es como algo muy, no sé, yo pienso, por ejemplo, ahora en la situación cubana, como el cuentapropismo, por ejemplo, que se impulsó hace unos años con la retomada de las relaciones con Estados Unidos, de alguna manera tiene una exigencia tácita de que no hay que meterse en problemas, ¿no? O sea, es como el escape el deseo de no participar explícitamente en una discusión política, de alguna manera es visto como algo positivo, ¿no? O sea, entonces mucha gente entra en una lógica que es, si yo quiero ustedes reconocerán esto perfectamente, ¿no? Si quiero tener mi negocio y no tener problemas y que me dejen tener el negocio que tenga, pues lo mejor que hago es no meterme en ningún drama político, por supuesto, sobre todo asegurando que no sea contra la ideología del régimen. Y si es necesario, pues también participo de una manera que sea apoyando eso, ¿no? Yo conozco 2 o 3 casos, ¿no? Entonces creo que es normal, también es como una cosa de sobrevivir, ¿no? O sea, que hay que hacer ahora decir no sé, socialismo o muerte, pues lo decimos, ¿no? Con tal de que el negocio pueda ir funcionando. Y esto no creo que vaya directamente o sea, que no creo que lo primero que haya que hacer aquí sea un juicio sobre las personas, sino de nuevo sobre el régimen que crea una situación en la cual no importa creer o no, uno siempre tiene que hacer como que cree para que pueda tener una vida cotidiana medianamente funcional, ¿no? Entonces, bueno, va un poco desde ahí. Yanili, que ha tenido problemas para conectarse. Bueno, nada, ojalá dure la conexión. Entonces, bueno, déjenme ir un momentito al texto. Creo que había como una parte aquí que creo que vale la pena. A ver, creo que vale la pena retomar un poco directamente como lo dice él, ¿no? Porque creo que además lo explica muy bien, ¿no? Y que tiene que ver con esto lo hablamos un poco la sesión pasada, es un poco esto de que uno cree que no está pasando nada porque no lo ve en un primer nivel, ¿no? Y de pronto ocurre algo como un 11 de julio, ¿no? Entonces, cuando ocurre, eso te permite como en un carácter retroactivo decir, no, pues si algo tiene que haber estado pasando, porque es imposible que una situación como esta se cree de la noche a la mañana, ¿no? Pero eso que estaba pasando, pues no lo estábamos viendo, ¿no? Ahora eso es imposible hacerlo hacia adelante, ¿no? O sea, es imposible estar en esa situación y decir, ahora hay cosas que están pasando que no sé cuáles son, pero están pasando y van a hacer posible que luego haya algo más visible. Cuando digo algo más visible, no sé, una manifestación, una declaración de estilo como esta Carta 77. Pero a mí lo que me parece interesante, y esto también un poco no sé si directamente, pero creo que para contrarrestar un poco esta sensación que siempre tenemos, que es una sensación yo creo que impuesta en mucho, ¿no? O sea, por una parte natural, porque claro, ya son 6 décadas, ¿no? Como de varias generaciones en esto, pero también es una sensación impuesta que es parte de la necesidad del Estado de crear una, una impresión de inmovilidad y de que realmente no hay posibilidad ninguna de salir de la situación en la que estamos, ¿no? Y es esto de
puede ayudar a contrarrestar la idea de que cuando todo parece que está en calma no está pasando nada, ¿no? Y realmente pues no es así, ¿no? Cuando todo parece que está en calma no es que no está pasando nada, es que están pasando cosas que no están siendo visibles todavía, pero están pasando y traerán, por supuesto, consecuencias. No estoy hablando de teoría de conspiración, ¿no? Esto, por supuesto, lo entendería que en un programa de la televisión cubana lo entenderían como conspiración, funcionando y de haciendo estos pequeños gestos que Václav Havel denomina vivir en la verdad, ¿no? Que es simplemente, que no son cosas concretas, sino simplemente negarse a seguir la lógica del régimen y de seguir reproduciendo la manera en que el régimen funciona, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer así como unos fragmentos que me parece que están muy bien como él los dice, ¿no? Y que creo que vale la pena leer a sí mismo sobre este tema, ¿no? Dice, este poder, y está hablando aquí como del poder, por ejemplo, que tiene quien hace eso, quien escribe una carta, ¿no? Estamos hablando de Checoslovaquia en el 77, pero pienso ahora, por ejemplo, en cosas como, como lo que se hace en change.org, ¿no? Que de pronto se hace, alguien pone, cualquier persona pone una petición. Ahora mismo, de ayer hay una que es sobre exigiéndole responsabilidad a American Airlines por haber negado montarse en el avión a Anamelis Ramos, ¿no? Entonces vas a change.org y de pronto alguien lo pone una explicación, pone qué es lo que está pidiendo y pues todo el mundo puede ir a firmar, ¿no? Entonces habla como cuando dice este poder, está hablando de ese tipo de poder, ¿no? De personas que hacen cosas que aparentemente son muy pequeñas, ¿no? Y dice, este poder no participa en la competición por el poder, sino que opera en la penumbra del espacio de la existencia humana. O sea, no participa de la disputa del poder en el sentido en que puede participar que en un país normal, digamos, como que hay dos partidos políticos y están luchando por ver quién llega a la presidencia o quién tiene más espacio en el Senado o quién tiene mayor representación. En ese sentido lo dice, ¿no? Dice, opera en la penumbra del espacio de la existencia humana. Eduardo, déjame terminar y te doy la palabra, ¿sí? Pero aquí los movimientos a los que dan vida pueden, aunque es difícil valorar de antemano cuándo, dónde, cómo y con qué alcance, desembocar en un fenómeno visible, en una iniciativa o en un hecho político real, en un movimiento social, en la explosión repentina de desórdenes civiles, en un grave conflicto dentro de esa estructura del poder, hasta ahora aparentemente monolítica, o en un cambio imparable del clima social y espiritual. Y después dice, la envoltura de la vida, que esto es un poco lo que les decía ahorita, ¿no? De cómo luce monolítico y realmente pues no, ¿no? Dice, la envoltura de la vida en la mentira, que es como él define la lógica de existencia en un régimen totalitario, está hecha de un material extraño, mientras encierra herméticamente a toda la sociedad, parece que es de piedra, pero apenas uno solo abre una rendija en cualquier parte, apenas un solo hombre exclama, el rey está desnudo, apenas un jugador infringe las reglas del juego y lo devela como juego. Todo aparece de repente a otra luz y da la impresión de que toda la envoltura es de papel y comienza a rasgarse de manera imparable hasta la desintegración. Dice, cuando hablo de vida en la verdad, que es por supuesto, digamos, la contraparte y lo que se le opone a esto que él llama la vida en la mentira, no pienso naturalmente en reflexiones ideales, por ejemplo, en una protesta o una carta firmada por un grupo de intelectuales. Puede ser todo eso con lo que el hombre o un grupo de hombres se rebelan ante su manipulación, desde la carta de los intelectuales a la huelga de los obreros, desde el concierto de rock hasta la manifestación estudiantil, desde el rechazo a participar en la farsa electoral mediante una toma de posición clara ante alguna reunión oficial hasta la huelga de hambre. Si el sistema reprime totalmente las intenciones de la vida y se basa en la manipulación de las manifestaciones de la vida, entonces toda libre expresión de vida es indirectamente una amenaza política. También una manifestación a la que en otras realidades sociales a nadie se le ocurriría atribuir una fuerza o hasta un significado político explosivo. Entonces es esto, ¿no? Cosas que pueden parecer muy pequeñas y que en otro tipo de sistema social no serían problemáticas porque no tendrían un gran impacto en la medida que expresan, digamos, como a la vida, que la vida misma se expresa a través de ellas, siendo el régimen totalitario un intento justamente de controlar y de impedir eso, tienen una tremenda potencia y la posibilidad de tener un tremendo impacto, ¿no? Entonces, Eduardo, adelante.
Hola, buenas noches ya por acá. Lo primero que quería decir es que los materiales de las últimas dos sesiones no me han llegado al correo electrónico. Pero el libro de Havel sí lo leí, de hecho lo tengo por acá en soporte duro. Y es un libro bastante revelador porque de cierta manera ya uno viene con sus inquietudes desde, las mías comenzaron desde muy joven, creo que 13, 14 años, pero es una noción que uno tiene de que algo anda mal por las cosas que va viendo, pero a veces no sabe identificar las causas. Entonces, cuando leí el libro, que lo leí como con 23, 24 años más o menos, te ubica en el contexto social en el que te mueves, entonces es que logras entender cuáles son las verdaderas causas del problema y esa forma en la que Havel habla sobre la renuncia a tu identidad para ser parte del sistema, creo que te lleva a entender muchas cosas, sobre todo porque acá en Cuba hay gente que te dice, no, yo no creo en esto, pero va a las rendiciones de cuentas, va a las elecciones y sigue la vida del poder y entonces a ellos es, lo que pasa dentro de tu casa, lo que pasa dentro de tu cabeza, a ellos no les interesa. En los sistemas totalitarios lo que hace falta es que esas ideas no ocupen los espacios públicos y se propaguen. Entonces eso es lo que ellos tratan de evitar por todos los medios. Entonces el libro en ese sentido es excelente. De hecho, no creo si fue, no sé, recuerdo en cuál fue, pero creo que fue Konchenko, que el gobierno se cae durante una manifestación que supuestamente era a favor del régimen, del poder. Y las personas que estaban allí, que fueron supuestamente a apoyar el poder, empezaron a murmurar, y llegó el momento que la misma manifestación que era para apoyarlo a él, termina derrocando el sistema. Entonces es lo que te da la noción de que cuando te pones a analizar, todas las personas están en contra del sistema, pero como le siguen la sinergia, lo que él le llama la sinergia del sistema, no se puede lograr el cambio que se quiere. Entonces son cosas curiosas porque de verdad te abren el conocimiento y te enseñan cómo la lucha no convencional tiene sus medios para derrocar el sistema, a pesar que la gente dice que un solo golondrino no compone un verano y ese tipo de cosas que aquí por lo general se ha extendido mucho dentro de la sociedad. Muchas gracias, Eduardo. Me alegro mucho que lo tengas en físico y todo. Yo lo leí en digital, pero lo voy a buscar en físico para hacerle dibujitos y eso, ¿no? Sí es muy revelador. Y el ejemplo que pones es un excelente ejemplo, porque justamente es como este momento que es un quiebre, ¿no? Como expresa muy claramente este momento en que eso que parece rígido de pronto se revela como un castillo de naipes, ¿no? Y justo la sesión pasada conversábamos lo que implica leer los mismos eventos de otra manera, ¿no? Que por ejemplo, y eso le pasa a mucha gente que no conoce la realidad cubana, ¿no? Cuando ve una manifestación de estas de reafirmación revolucionaria, ¿no? Que puede ser un 1 de mayo, que hay miles de personas ahí, inmediatamente dicen, ah, claro, la gente apoya el proceso, ¿no? Porque si tú estás mirando desde lejos, y pues sí, parece que la gente apoya el proceso, ¿no? Pero si tú lo lees desde esta lógica, por ejemplo, de la que Havel habla, de lo que eso te habla no es de un apoyo a un proceso, de lo que eso te habla es de un tipo de situación en la cual tú tienes que hacer como si, o sea, hay que hacer el performance o sea, participar en ese tipo, lo que él le llama estos rituales, ¿no? Eh, Simplemente porque es la única forma de vivir, pero no implica un apoyo, no implica una posición activa. Y este ejemplo que tú estás poniendo, que fue en efecto Ceausescu en el 89 en Rumanía, es la evidencia de eso, porque era nuevamente esta puesta en escena del apoyo de las masas y el pueblo y el dirigente, el líder diciendo cualquier cosa y de pronto este efecto pequeño de un murmullo que va creciendo va haciendo que la situación se invierta completamente. Bueno, eso termina, saben, no solo con el fin del régimen en Rumanía, sino también con el ajusticiamiento de Ceausescu y su esposa, que las imágenes, por cierto, son impactantes, ¿no? Son impresionantes también la manera en que ocurrió eso, pero bueno, me parece que es que es muy buen ejemplo ese que estás poniendo, ¿no? Y, y algo que me parece también muy interesante de esto que tú dices es esto
yo no lo tenía registrado, pero esto de que una golondrina no hace verano, sí, me quedo pensando la cantidad de frases que tenemos. Lo mismo si vivimos fuera que si vivimos dentro de Cuba, ¿no? Por la cantidad de frases que tenemos los cubanos que legitiman la idea de que no hay remedio para eso, ¿no? De que no hay otra manera de vivir en esa situación que aceptando y conformándose con la realidad, ¿no? Y lo que demuestra el libro de Havel, toda su argumentación va en ese sentido, es justamente lo contrario, es que una golondrina sí hace verano, ¿no? Pero por otras lógicas, por una lógica que no se trata como no, es más la población que está a favor que en contra, porque como la lógica no es una lógica de participación real, sino de montar todo este entramado, claro, de pronto un pequeño acto puede hacer que todo eso se caiga de una sola vez, porque eso está sostenido por esta actitud que él llama vivir en la mentira, ¿no? Y por la complicidad, la participación coaccionada, digamos, en la... Discúlpenme, déjenme aquí para no... Ya está. Como todo el mundo participa en eso, pero al final cuando alguien no participa, pues eso se empieza a caer inmediatamente, ¿no? Y es interesante que algo que a mí me llama mucho la atención de digamos, como del contexto en el que él escribe esto, es que él lo escribe porque él tiene una preocupación justamente por el hecho, que también es algo que yo siento que preocupa mucho cuando, no sé, en Cuba o en Venezuela también, en este tipo de regímenes es algo que siempre es, pero ¿por qué más gente no se une a eso, no? ¿Por qué no hay más participación? ¿Por qué no hay más apoyo? ¿Por qué son tan poquitos? ¿No? Siempre hay como esta pregunta, y muchas veces es una pregunta que se hace en un sentido como de culpa y de recriminación a la gente, ¿no? Y pues no, realmente hay que ubicarse de la naturaleza del régimen que estamos hablando, ¿no? Y no trasladar la responsabilidad únicamente a las personas que están de alguna manera obligadas a vivir en esa situación, ¿no? Pero justamente él escribe este libro porque después de esta Carta 77, donde había ya como una claridad de cuál era la ruta crítica, en el sentido de qué es lo que estamos exigiendo cuando él escribe esto, muy poca gente firma, ¿no? Y entonces él se pregunta y dice, bueno, al final somos aquí como un montón de intelectuales y de artistas que no hemos logrado conectar con la sociedad. Y él se pregunta justamente cómo hacemos esa conexión, cómo involucramos al resto de la gente en una situación donde es altamente improbable involucrar al resto de la gente, porque de nuevo no podemos olvidar que el contexto en el que estamos hablando aquí es de un régimen donde no hay espacio ni posibilidad ninguna de involucrarse en la vida política de una manera que no sea cumpliendo con las exigencias del régimen, ¿no? Entonces este libro es el resultado de eso. Creo que por eso también creo que por eso también tiene tanta, se esmera tanto por encontrar esto que es como el kit, ¿no? Que es como decir, oigan, esto parece sólido, pero no lo es, ¿no? Esto realmente es como una especie de obra de teatro que está sostenida porque la seguimos sosteniendo, porque nos obligan a eso para la vida cotidiana, pero en cuanto dejemos de hacerlo, pues ahí mismo acaba, ¿no? Entonces, nada, quería un poco seguir el razonamiento con la frase que dijiste, que creo que es una frase que explica muy bien esta sensación de imposibilidad de cambio, ¿no? Sí, aquí Alejandro dice, Heidegger tiene toda la razón, solo Dios puede salvarnos. Es por ello que aquí en Cuba los que pensamos y los que rezamos somos perseguidos. Sí, y creo, Alejandro, que no es solo por la creencia en sí, ¿no? Sino porque lo que les preocupa mucho, creo que lo estaba comentando Eduardo también, es la posibilidad de establecer alianzas y de que nos reconozcamos unos a otros, aunque no pensemos lo mismo. Por ejemplo, que tú y yo nos podamos poner de acuerdo, aunque tú creas en Dios y yo no, o yo crea y tú no creas, o tú pienses una cosa y yo piense otra, que nos podamos poner de acuerdo, porque eso tiene ese reconocimiento mutuo, tiene una tremenda potencia y es una potencia a la que le temen. Él lo dice también en el libro, él dice que como no es posible saber el efecto que esos pequeños gestos de vivir en la verdad pueden tener, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni de qué manera pudieran hacerse visibles y pudieran manifestarse. Entonces lo que el régimen hace, lo que el aparato de control del régimen hace es todo el tiempo tratar de impedir las posibles articulaciones y los posibles reconocimientos que puedan salir, ¿no? Por eso el aparataje de control tiene que ser tan grande, porque claro, está como tratando de evitar preventivamente algo
que pudiera ocurrir, pero que no tiene la más mínima idea de en qué forma pudiera ocurrir, ¿no? Dice Mariano que me encantó esto, también esto de Havel, el intelectual tiene primero que pensar lo que dice, inmediatamente después decir lo que piensa y a continuación vivir lo que dice y lo que piensa. Sí, es esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? El poder unirnos es lo que nos suma, en lo que nos suma. El síndrome, dice Gerard acá, el síndrome de la indefensión adquirida. Exactamente, sí, es muy buen, creo que es muy buen término para definir eso, ¿no? Creo que es muy buen término. Entonces, bueno, vamos a Gerard. Sí, bueno. Ya. Buenas noches. Sí, yo escribía eso porque nosotros lo denominamos aquí síndrome de la indefensión adquirida. Todo régimen totalitario se encarga, siendo dueño de los medios de difusión, de desinformar al pueblo y de estabular a sus instituciones. Eso es otro término que dominamos nosotros aquí, las instituciones estabularias, que no son libres, sino que responden a los intereses del sistema. Cuando esto sucede, la población se siente totalmente indefensa. Es por eso que yo hablaba sobre el síndrome de la indefensión adquirida. Y eso genera mucha desesperanza, mucha apatía, o ningún deseo de hacer política o de expresarse, unido a todo el terror de Estado que desde los inicios mismos de la revolución, por hablar de Cuba, pero bueno, todo régimen totalitario se encarga de hacerlo, sembrar el terror, y eso genera un miedo que llega a ser genético en cualquier sociedad. En la nuestra no es la excepción, hay un temor genético y vencer eso cuesta mucho trabajo porque ahí juega su papel fundamental la desinformación del régimen, como bien decía. Pero bueno, para aclarar el término que vi que le llamó la atención. Sí, es que es muy buen término, creo que explica muy bien esa sensación porque antes de ser una complicidad, digamos, por coacción, pues es eso, es una indefensión, ¿no? Porque no es el deseo de que las cosas no cambien, no es no es estar feliz con la situación de que las cosas no cambien, es una sensación de que no hay nada que se pueda hacer para eso. Y claro, la apatía es como un resultado de eso, ¿no? Es esa cosa de, no, pues esto no tiene remedio, ¿no? Esa sensación que es tan funcional, ¿no? Entonces, creo que es muy importante porque, fíjate, parece como una tontería, digamos, pero yo creo que es como un primer llamado de atención o un primer índice en una dirección de esta pregunta que nos hemos estado haciendo desde la primera sesión, que es que cómo se contesta poder en un régimen totalitario, por ejemplo, ¿no? Y es que empieza ahí, ¿no? O sea, este síndrome de indefensión adquirida de alguna manera, invirtiendo la idea, creo que te indica que empieza ahí, o sea, empieza superando ese síndrome, que no es algo que uno se levante por la mañana y diga, ay, lo voy a superar, pero sí es tratando de encontrar maneras de hacer posible, que se crea posible, que es posible transformar la realidad. Hay como muchos posibles ahí, ¿no? Te parece un enredo, pero si no concebimos la posibilidad de transformación, la transformación es imposible, ¿no? Entonces, en un régimen de este tipo, lo primero es concebir la posibilidad, ¿no? Que parece algo muy extraño, pero realmente no. Entonces, es eso que también se le llama vencer la apatía, superar la conformidad. Alguien se pone más extremo y de pronto le dice salir del síndrome de Estocolmo, porque realmente en algún momento parece como un síndrome de Estocolmo. No sé, cuando ves a las personas, por poner un ejemplo muy reciente, cuando estas personas que fueron a casa de Junior García a hacerle actos de repudio y que se agarraban así los huevos y le decían, ven, baja, una cosa como, ¿qué es esto? O sea, como, de que uno no logra entender realmente por qué no, y ahí tú dices, no, pues ya es síndrome de Estocolmo, porque una cosa es que tú tengas que vivir bajo esa, o sea, es como otro nivel, ¿no? Una cosa es vivir aceptando y participando de los rituales de reproducción de eso, y otra cosa es que ya tú pases a una forma activa de hacer eso, ¿no? Que es ir a casa de alguien más a gritarle y a decirle barbaridades y todo tipo de groserías sin entender bien qué es lo que está pasando, ¿no? Porque además esto es lo que es muy extraño de esto, que no es que la gente vaya porque está convencida de, sino porque, quién sabe, yo como eso es algo que no logro entender, pero bueno, son como gradientes de lo mismo. Creo que es es muy buena definición esto de la indefensión adquirida, ¿no?
Bueno, entonces creo que el libro de Havel, pero no sé si a alguien más le pasó como a Eduardo, porque ahora me quedé pensando que si la lista es una sola y a Eduardo no le llegó, a lo mejor hay otras personas que también no le llegó el libro, pero bueno, igual yo luego reviso la lista y trataré de que todos lo tengan, ¿no? El síndrome, el síndrome, el síndrome de Estocolmo en Cuba se llama mejor el síndrome de esto es el colmo. Sí, es verdad. Eso está bueno también. Síndrome de esto es el colmo. Definitivo. Entonces, bueno, nada, el libro de Havel es realmente como inagotable. Creo que es un libro pequeñito que tiene... pero vamos a dedicarle un poquito a este libro de Rafael Uzcategui. Este es un libro que salió hace muy poco. Yo espero, de hecho, que no haya ningún problema por pasar el PDF, porque todavía se está, bueno, vendiendo por redes que no son las grandes librerías, ¿no? Lo cual es muy acorde a la manera y al estilo de Rafael Uzcategui, que es un activista por los derechos humanos de Venezuela y, bueno, un intelectual en general también por la manera en que va llevando su activismo de la mano de una reflexión sobre la realidad, ¿no? Es el director de Provea, que es una organización de derechos humanos en Venezuela. Y es un libro muy reciente, creo que salió hace unos meses, ¿no? Entonces creo que la idea era primero tener un libro muy cercano en el tiempo, porque es un libro que se publicó hace muy poco y trata asuntos como de 2017, 2018 y acaba ahí como con la pandemia, ¿no? Entonces es un libro bastante reciente y luego también es un libro cercano no solo por el tiempo, sino porque está basado en la realidad venezolana, ¿no? Que es una realidad que por supuesto nos sirve de espejo, mira, hasta caribeño, hasta el Caribe da, ¿no? Así que no, ahí sí no nos pueden decir que no se parece, ¿no? Que pertenecemos a realidades históricas diferentes. Y bueno, porque por supuesto sabemos que también hay vínculos que no solo emergen o sea, que no solo son analogías o parecidos o semejanzas, sino que se han construido también una colaboración entre los gobiernos que ha permitido replicar tácticas y estrategias que uno puede reconocer fácilmente pues en los dos, también un poco en Nicaragua, ¿no? Entonces no es casual que lo que él escribe en ese libro sea perfectamente entendible para nuestra realidad, ¿no? Entonces nada, es un libro que él escribió, tiene tres partes, tiene uno que se llama, la primera parte que es sobre una discusión famosa a partir de la ruptura de Jean-Paul Sartre y Albert Camus en 1952, y luego tiene pues un análisis de algo que él le llama el efecto Sartre para la realidad venezolana, o sea, por qué esa discusión que aparentemente no tiene nada que ver y que ocurrió en otro contexto en 1952 con otras discusiones, es importante y relevante para la realidad de la lucha política en Venezuela. Y una tercera parte en la cual él trata de avisorar cómo sería una Venezuela posterior a la Venezuela de Maduro hoy, ¿no? Cómo imaginarse esa Venezuela y cuáles serían como algunos principios que habría que seguir para poder construir esa Venezuela del futuro, ¿no? Entonces creo que de hecho ese es uno de los, él no lo menciona mucho, hay un momento en el libro en que habla de eso, pero es muy interesante, donde él habla de que al mismo tiempo que hay que denunciar y que hay que luchar contra lo que está mal y que hay que, por supuesto, involucrarse en una dinámica que puede parecer de pronto reactiva, pero que es como de reaccionar a lo que va pasando. Paralelamente a eso hay que ser capaz de imaginar que se va a construir para el futuro y sobre todo sobre qué principios se va a construir, ¿no? Entonces él hace un esfuerzo tremendo por dar unas pautas para Venezuela que vamos a ver más en detalle, que algunas coinciden con cosas que nos pueden servir y otras no tanto, porque obviamente son países de realidades diferentes, digamos, en cuanto a los temas, pero los principios que plantea son principios completamente relevantes, ¿no? Entonces, bueno, él empieza con refiriéndose a esta discusión que bueno, no les voy a hacer el cuento completo, ahí está, el chisme entero está ahí en el libro, ¿no? Y no toma muchas páginas, pero básicamente es una ruptura que ocurrió entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus, que eran como los principales pensadores, los más relevantes pensadores de Francia y de Europa en ese momento, después de digamos como que llegaron así a un nivel de fama muy tremendo después de la Segunda Guerra Mundial y con la publicación de la revista Tiempos Modernos, que es una revista que crearon ellos y otro grupo de intelectuales en Francia,
un poco justo para pensar en el mundo que vendría después de la guerra, ¿no? Como qué principios y qué argumentos y qué teoría, nada, qué tipo de mundo era necesario construir acabando de salir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y una revista que se pensó como un proyecto de izquierda y que donde se discutieron los temas de la época, donde se discutió, por ejemplo, sobre la guerra, sobre la presencia francesa en Argelia y el fin del colonialismo, cuando empezó pues la rebelión, la rebeldía en Argelia. En tiempos modernos hubo muchas discusiones sobre lo que estaba sucediendo allí. Fue también causa de una discusión. Y bueno, se discutía sobre todo. Y se discutía también, en los años 50 se convirtió en un problema. Antes de la guerra eso se sabía, digamos como que antes de la guerra era un problema, pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, la discusión entre el fascismo y el comunismo, que Hannah Arendt luego ubicó que eran dos rostros diferentes del totalitarismo. Esa discusión, por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial era una discusión de uno contra el otro, ¿no? O sea, los aliados que venían del bloque democrático, digamos, aliados con la Unión Soviética, para expulsar a los fascistas de Europa, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí las discusiones sobre los graves problemas que tenía el socialismo soviético, que ya se conocían, de alguna manera se pusieron ahí como en una pausa, ¿no? Y cuando la guerra acabó, eso es algo que volvió a emerger, por ejemplo, con el conocimiento, se supo muy claramente sobre los campos de concentración del estalinismo, o sobre las hambrunas que provocó el estalinismo, sobre los destierros a Siberia, los gulags, en fin, era algo como que ya en los años 50 eso era imposible de esconder, ¿no? Y ahí surgió una discusión muy grande que posicionó a los intelectuales en uno u otro en otro de los extremos, ¿no? Y esa es una discusión que está materializada en la ruptura de estos dos grandes intelectuales. Ellos trabajaban los dos en tiempos modernos. Albert Camus publica El hombre rebelde, y ahí mismo a Sartre le da Sartre le da el ataque y publica a través de una tercera persona. En el libro él cuenta un poco el chisme, porque, ¿sabes? Como que no hay manera de saber exactamente si él pidió eso o fue alguien más, pero lo cierto es que sale un texto reseñando el libro El hombre rebelde, y es un texto que realmente, bueno, acusa al libro de... Increíble, que es otro contexto y son las mismas cosas. Acusa al libro de cosas que ahora son las que se dicen, por ejemplo, de darle armas al enemigo, que era un libro que iba a ser aprovechado por la derecha en contra del proyecto revolucionario, que él no tenía claridad de lo que estaba diciendo. Y bueno, era básicamente porque en ese libro Albert Camus hacía una propuesta ética en la cual hablaba de los campos de concentración de Stalin, y decía que un verdadero intelectual, incluso un intelectual de izquierda, no podía ocultar que eso estaba sucediendo, y por otra parte no podía justificar que eso estaba sucediendo, ¿no? Porque digamos como que ser comunista no era un pase franco al asesinato y al destierro de las personas, simplemente porque eran los buenos los que estaban haciendo eso, ¿no? Entonces ese fue justamente el punto de discusión que llevó a una ruptura que fue una de tantas, porque parece que Jean-Paul Sartre se rompió con todo el mundo. Ya después vino a Cuba y se volvió, digamos, como rearmar ese imaginario, pero fue durante esos años, por lo menos hasta los 70, rompiendo con todos los que fundaron tiempos modernos con él, por razones más o menos similares a esta. Pero esta fue una ruptura muy dura, porque Albert Camus respondió y dijo justamente, o sea, en su respuesta él revela varios mecanismos que se habían usado en la crítica de su libro, ¿no? Por ejemplo, que él lo que dice es no se puede valorar un argumento por el hecho de que usted crea que es de izquierda o es de derecha, o que puede ser usado de una determinada manera por la izquierda o la derecha. O sea, eso es algo que nos suena completamente, ¿no? Es esta lógica de, si tú dices tal cosa, eso puede ser usado por, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo esa discusión por las manifestaciones en Madrid, que no fue por el 15 de noviembre, fueron antes, pero digamos las manifestaciones que se estaban haciendo en Madrid, y de pronto algún argumento era como, claro, pero si ustedes hacen eso, eso va a ser aprovechado por la ultraderecha española, y ante eso es como, bueno, pero lo que está mal, ¿no? Entonces que yo no voy a protestar porque la derecha lo aproveche. ¿Cómo se entiende eso, ¿no? ¿Qué tipo de lógica implica eso, que obliga al silencio ante una situación de injusticia porque alguien que está en otra posición del espectro político pueda utilizarlo a su conveniencia, ¿no?
Entonces esa, por ejemplo, es una de las discusiones que surgen a partir de la publicación de la reseña del libro, a las que Camus responde, y bueno, Sartre le responde algo así como, éramos amigos, pero ya no lo somos. Realmente lo aplicó una así como de canción de despecho, de pareja, y nunca más se hablaron, hasta la muerte de Camus en un accidente unos años más tarde, y muchos años más tarde, como en los 70, Sartre dijo algo así como, fue realmente mi único amigo, ¿no? Una especie de nostalgia hacia el pasado, recordando a quien obviamente había sido alguien que estuvo como su altura intelectual, ¿no? Entonces, bueno, en el libro Uzcategui lo que hace es hablar de algo, él a partir de esta historia, hace como una etiqueta que él le llama el efecto Sartre. Y ese efecto es simplemente, es algo que él le aplica cuando un intelectual o un activista o un político o lo que sea lucha contra los derechos humanos, o sea, reconoce violaciones de derechos humanos cuando las personas que los cometen son sus enemigos políticos. Pero cuando las personas que los cometen están de su lado del espectro político, o bien los niegan, o los ocultan, o los justifican. Entonces, este es un fenómeno que de nuevo creo que es como lo conocemos también perfectamente, ¿no? Y él pone un ejemplo que a mí la verdad, cuando empecé yo fui haciendo como seleccionando las lecturas poco a poco y no había leído esto que me pareció al final genial, ¿no? Creo que también es muy bien para el curso, porque uno de los ejemplos que él pone de personas que padecen de este efecto Sartre es justamente David Graeber, a quien leímos en la primera, o de quien hablamos en la primera sesión, ¿no? Porque David Graeber, con todo que es un anarquista, que se pasó su vida, se pasó porque ya murió, que pasó su vida vinculado a los movimientos antiglobalistas, estuvo en Occupy Wall Street, un hombre que uno diría completamente comprometido por las causas de la justicia social y de las luchas contra la opresión en un montón de contextos. Cuando le preguntaron en el 2019 sobre Venezuela, estamos hablando de 2019, ya había pasado, por supuesto, la toma de la asamblea por parte de Maduro, habían pasado las manifestaciones del 2017, se sabía muy claramente de todas las situaciones de asesinato que había cometido la policía, había habido 140 muertos por parte de la policía en Venezuela de manera brutal sobre los manifestantes. O sea, ya sabiendo todo eso, él dijo algo así como, no, yo no soy experto en Venezuela, yo no puedo saber, ¿no? Y cuando le insistieron para que diera otra respuesta, lo que dijo fue, bueno, pero cualquier país que se oponga a la presencia de Estados Unidos y a la vocación imperial de Estados Unidos, o sea, respondió la misma, o sea, no fue capaz de simplemente decir, no porque tú estés en contra del imperialismo norteamericano, eso justifica la masacre y la matanza de personas en manifestaciones en Venezuela, ¿no? Entonces, este tipo de fenómeno es el que él habla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él dice, bueno, pero esta discusión es relevante para Venezuela, ¿por qué? Entonces, disculpe un momentito acá. Ah, ya está, tenía un mensaje. Entonces, él cuando empieza a reflexionar ya sobre Venezuela, él cuenta un poco de su historia, ¿no? Y lo que es importante en la historia de él es que siempre, antes incluso de que llegara Chávez a la presidencia, él era un luchador por los derechos humanos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los años 90 estuvo ligado mucho al movimiento ecologista en Venezuela, ¿no? Entonces él cuenta que él siempre, cada vez que pasaba algo en el mundo, así un manifestante en Francia, en cualquier lugar, inmediatamente con la vocación de alguien que es un activista de derechos humanos, él decía, no, yo voy a apoyar a la víctima, ¿no? Ese es como hay un imperativo en la lucha por los derechos humanos que es siempre estar del lado de la víctima, ¿no? Entonces él se había solidarizado con víctimas de la violencia policial en manifestaciones, con movimientos ambientalistas, con defensores del medio ambiente, no sé, con Leonard Peltier, por ejemplo, que es un activista indígena que lleva décadas preso en los Estados Unidos, con cualquier persona que estuviera en una situación de ser víctima del Estado en estas situaciones de profunda asimetría, donde la gente va a la cárcel o puede perder la vida, ¿no? Y es o sea, su experiencia es que cuando empiezan a pasar todas las barbaridades que empiezan a pasar en Venezuela, en particular a partir del 2014, cuando fue el primer ciclo de manifestaciones, él empieza a llamar a los amigos con los que había construido relaciones durante mucho tiempo justo para decirles, bueno,
ahora en Venezuela está pasando esto, ¿no? Lo hizo desde la primera persona que murió a manos de la policía. Y cuando él hizo eso, muchos de sus antiguos compañeros pues simplemente pues no le hicieron mucho caso, ¿no? Se quedaron callados, no, o no tomaron una posición, algunos simplemente hicieron silencio o otros incluso justificaron eso, ¿no? Lo justificaron y le salieron con cosas como la que en Cuba se llama el derecho de la revolución a defenderse, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pues aquí hay un problema, ¿no? Porque al final cuando uno muere a manos de la policía, a manos de la represión policial, eso no importa si sucede en Chile o en Venezuela. Siempre hay que estar del lado de la persona que es víctima de la represión policial y en contra de la capacidad de la policía de ejecutar una represión que conduzca a la muerte de las personas, ¿no? Entonces ahí es donde él empieza a pensar en esto, en todo esto de este efecto, ¿no? Y a partir de ahí hace una cosa que es muy interesante. Yo tengo como 2 o 3 puntos ahí con los que no coincido completamente, pero creo que hace una lectura completamente relevante respecto a la posición de la izquierda como una posición moral, ¿no? O sea, donde mucha gente que se identifica de izquierda cree que está en una posición moralmente superior a otros porque de alguna manera a la izquierda le pertenece el predominio discursivo sobre el tema de la justicia social o la eliminación de la pobreza, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza a hablar de ciertas lógicas que creo que son, no me voy a detener mucho en esto, pero que igualmente si cuando lo lean las van a reconocer perfectamente, que es por ejemplo como la pertenencia a un proyecto de este tipo, a una ideología, como por ejemplo en Cuba, termina pareciéndose mucho a la pertenencia un poco como a una secta, ¿no? En la cual todo lo que está mal se justifica de acuerdo a ese supuesto bien común que está por encima. O sea, todo lo que se haga mal, de pronto es como no importa, la revolución siempre es más grande, ¿no? Entonces, si permite cometer 2 o 3 desmanes, pero bueno, es porque la revolución lo necesita, ¿no? O a un sentido, por ejemplo, de comprender al compañero de lucha, no tanto como una persona que tiene sus propios valores, sino que es funcional en la medida que comparta la ideología, pero cuando deja de compartirlo, entonces es alguien que se puede excluir, ¿no? Por ejemplo, él cuenta que a medida que el proceso venezolano se fue radicalizando, él pasó de ser un defensor de los derechos humanos con un prestigio en Venezuela porque tenía años de trabajo a favor de los derechos humanos a convertirse en lo que en Venezuela decían que era un ultraderechista, ¿no? Dice, pues es una barbaridad. Ultraderecha es como casi decirle fascista y él, por supuesto, súper lejos de esa posición. Pero bueno, es un poco porque eso responde a esta lógica que conocemos perfectamente del nosotros y los otros, ¿no? Donde se crea una relación, una distinción muy tajante entre nosotros que estamos a favor de proyectos revolucionarios y los otros que son los enemigos, gusanos, vendepatria, bueno, hay 3000 denominaciones, escuálidos le decían en Venezuela. Y claro, los otros entonces, como esa división es una división que es tan radical, esos otros son, por supuesto, lo peor, ¿no? Mientras que los del lado de acá, los nuestros, son por contraste lo mejor, ¿no? Son como la versión ideal del hombre nuevo, ¿no? Un hombre renacido que va camino al paraíso de la revolución, ¿no? Entonces, esta segunda parte es muy interesante porque él hace como esta especie de disección de un tipo de mentalidad que está sostenida en una ideología y al final les dice, no, es que para nada, o sea, ningún tema social es privilegio, ¿no? La izquierda no puede tener el privilegio del tratamiento de un tema, ninguno que eso sea, porque todas las fuerzas políticas tienen sus posiciones sobre distintos temas, ¿no? Y por supuesto, menos que menos, eso puede implicar un tema de superioridad moral, ¿no? Eso no puede convertirse en que yo, por ser de izquierda o por ser comunista, soy moralmente superior a otras posiciones políticas, ¿no? Y para mí lo más relevante de su análisis, que ya viene siendo como un análisis medio antropológico digamos, como de esta tipología de personas que están que guían su vida por una ideología, es que él habla de la incapacidad de abrirse a una alteridad, de la incapacidad de abrirse a la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, estos asuntos siempre es como raro, porque uno termina diciendo, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, es así porque
Es así porque los regímenes que instauran estas ideologías son tan monolíticos y tan cerrados que producen una práctica en la vida social, producen actitudes de negación a todo lo que sea diferente, o hay una negación a la diferencia que hace que posible la existencia de estos regímenes. Entonces, bueno, esta es una respuesta que siempre es difícil de responder. Yo no pretendo responderla, creo que su dificultad de responderla está bien, no hay por qué llegar a una respuesta respecto a eso, pero lo que él hace es explicar eso a partir de su experiencia. Entonces, la experiencia vivencial de él, y creo que es una experiencia que aquí podemos reconocer perfectamente, lo que sí está claro es que esta ideología, por ejemplo, la ideología mismo realmente existente, es una ideología de exclusión y de supresión por completo de la diferencia, completamente. O sea, no hay nunca una apertura hacia ideas diferentes, no hay una apertura hacia posiciones diferentes, no hay reconocimiento del otro en ninguna manera que el otro pueda existir. O sea, todo lo que hay es una reproducción una y otra vez y una imposición de servir y seguir la línea que es trazada en el caso del totalitarismo desde el partido, ¿no? Entonces esto creo que es muy interesante porque habla de nuevo de todo lo que podamos ver en negativo aquí. Creo que hay que darle la vuelta y convertirlo un poco en una indicación, ¿no? Porque creo que de lo que nos está hablando es que de nuevo hay que ir en otra dirección de las lógicas del totalitarismo. No es ir en la otra dirección ideológica, es ir en la lógica que se escapa de eso. Entonces es ir, yo creo, hacia una apertura a la diferencia, ¿no? Y él ayer al final lo dice, que eso es como de las cosas que tendrían que pasar en Venezuela, es abrirse completamente a la diferencia, a la aceptación de otras ideas y a la discusión abierta y franca con otras ideas, siempre desde un sentido pragmático. O sea, porque cuando estás en una discusión ideológica, lo que pasa es, y aquí esto conecta un poco con lo de Havel, ¿no? Cuando tú tienes una discusión que es puramente ideológica, no sé, por ejemplo, yo así, perdón que vuelva a Twitter, pero es que en Twitter en Twitter hay muchas discusiones que realmente explican qué es lo que está discutiendo la sociedad cubana ahora, ¿no? Cuando tú dices, no, la discusión es yo creo que solo en el socialismo hay justicia social, por un lado, y luego te encuentras con alguien del extremo contrario que dice, no, Estado cero, el mercado completo, eso es lo que funciona. Cuando cuando esa es la discusión, y luego la gente empieza, porque claro, también creo que es un poco porque es Twitter, ¿no? Cuando la discusión empieza, no, yo te voy a convencer, ve el video de fulano y te mandan a YouTube, que a mí eso ya me parece como muy, así como, gente, pero YouTube no es o sea, que cosa que en YouTube no es prueba de nada, en YouTube sale de todo, ¿no? O sea, como, no, pero cuando la discusión llega a ese punto es porque ya no se está discutiendo sobre la realidad, se está discutiendo sobre una imagen de una realidad paralela que no existe. O sea, si uno de verdad fuera a discutir sobre la realidad, no tiene que discutir sobre el ideal de alguien, tiene que discutir sobre lo que está pasando, tiene que primero decir qué es lo que está pasando, qué problemas tenemos. No, la salud, vamos a hablar de la salud, bueno, ya la salud se volvió una mierda. ¿Por qué se volvió una mierda? No, porque el Estado lo subvencionaba. Ah, pero ¿de dónde sacaba el dinero? Ah, porque si los impuestos, y ahí empiezas como a conversar sobre algo y llegas a una solución que puede parecerse luego más o menos a una determinada ideología, pero que va a ser una solución pragmática, o sea, que puede realmente ir hacia una solución, porque lo demás es seguir reproduciendo esa cosa que es muy estigmatizante, de que solo te puedes poner de acuerdo con alguien que piensa como tú, o sea, que tiene tus mismas creencias y que tiene tus mismos ideales, ¿no? Y siempre es algo alejado de la realidad, siempre es completamente alejado. Por ejemplo, cuando yo veo esas discusiones, yo siempre digo, pero ¿en qué momento hablan aquí en esta discusión de lo realmente existente, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza a tratar una serie de temas que igual yo creo que son, no sé, cuando los vi de nuevo dije, parece que está hablando de Cuba, ¿no? Habla, por ejemplo, del problema de algo que es muy recurrente en el discurso de la izquierda y sobre todo de regímenes socialistas, ¿no? Que es el argumento de la traición. Lo tienen que haber oído, porque esa es una discusión. Por cierto, últimamente no lo oigo mucho, parece que ya la realidad termina por imponerse en algún momento, ¿no? La realidad real, no la paralela de la ideología, terminan por imponerse, que es la discusión sobre, por ejemplo, en Venezuela es una discusión sobre que Maduro traicionó el proyecto de Chávez, ¿no? Y es lo que dice, bueno, no, Maduro es la consecuencia lógica
del proyecto de Chávez, ¿no? ¿A quién sabe qué hubiera pasado si él no hubiera muerto? Pero lo que Maduro está haciendo es continuando un proceso que ya iba en esa dirección. Entonces, este argumento de la traición, por ejemplo, yo lo he oído mucho de nuevo en discusiones ideológicas sobre, no, lo que hay en Cuba no es socialismo, porque el socialismo de verdad era lo que tú lees los clásicos y tú ves que Marx dice, y son discusiones muy raras porque, o sea, ¿cuál es el criterio de la verdad o de la verdad de las cosas si no es su existencia concreta, ¿no? Entonces, claro, pues es un tipo de argumento que contribuye a esto que llama el efecto Sartre, ¿no? Que tú siempre puedes decir, no, ellos traicionaron, ¿no? Y mantenerte tú en una especie de pureza ideológica sin que no que no te obliga a comprometerte con tomar una posición dentro de esa realidad, ¿no? Este es un tema como, es de los problemas que él ve que permiten que se construya y se repita una y otra vez esta cosa que en Cuba también, por ejemplo, yo le he llamado, y otro amigo le llama solidaridad selectiva, ¿no? Que es como con algunos sí, pero con otros no. Si son mis aliados, pues no importa que hagan un poco de barbaridad, pero si son mis enemigos, pues ahí les voy a ir duro, ¿no? El otro problema que él ve es otro problema que discutimos mucho en Cuba, que es el problema como de la democracia, ¿no? Que él dice, bueno, claro, ¿qué hacemos, no? Si estamos en una situación, él habla para Venezuela, pero podrán hacer fácilmente podrán adaptarlo fácilmente al contexto cubano. Él dice, bueno, si estamos ahora en un régimen que ya ha llevado a Venezuela realmente al desastre, son 5 millones de venezolanos así regados por toda América y no muertos en el mar como en Cuba, porque por lo menos tienen frontera terrestre, pero digamos un éxodo masivo muy, muy grave, de los mayores éxodos de Latinoamérica. Una situación de depauperación de la vida cotidiana terrible, un nivel de represión terrible, o sea, como una situación insostenible. Si uno tiene que elegir entre que el que va a venir luego de eso, para que esto acabe, no está acorde con mi ideología, ¿qué decide uno ahí? ¿Decide que entonces nos quedamos con Maduro o decidimos lo contrario, ¿no? Y él dice, bueno, para mucha gente puede parecer muy obvio que hasta que no se avisore que lo que viene después va acorde con mi ideología, yo prefiero que nada cambie. Y él dice, pero a mí me queda claro que el primer paso es salir de esto, ¿no? Entonces, ¿salir en qué dirección? Y él habla entonces de la cosa de la democracia, ¿no? De cómo mucha lucha que ocurre en estos regímenes es de alguna manera estigmatizada porque habla de la democracia, ¿no? Entonces, no sé si lo han visto, yo lo he oído muchas veces, ¿no? Por ejemplo, y de hecho, la verdad, me pongo a pensar en mi propio recorrido y en mi propia madurez sobre estos temas, y hace 10 años, por ejemplo, yo no tenía esta claridad, ¿no? Yo también diría, no, pero sí, ¿a dónde vamos a ir? Porque luego el capitalismo que nos toque puede ser peor. Sí, claro, ¿no? Porque siempre tenemos como este miedo del futuro, que un poco conectándolo con lo de ahorita, contribuye a esto, ¿cómo lo llamó Gerard? Déjame buscar a este estado de indefensión adquirida, también se justifica pero lo que viene después va a ser peor, ¿no? Y no sabemos qué es lo que va a venir después, capaz que sea peor, ¿no? Entonces yo también, por ejemplo, pensaba un poco así, ¿no? Que teníamos que tener un proyecto de dónde íbamos y que ese proyecto tenía que ser de alguna manera perfecto, ¿no? Tenía que salvaguardar las 3 poquitas cosas buenas que teníamos y asegurarnos de que no nos tocaran las peores que había en otros lugares, ¿no? Y él lo que dice es que al final, claro, la democracia es imperfecta completamente, la democracia tiene un montón de problemas, no es como un régimen, no es una cosa idílica, no es como el paraíso que sale en la atalaya, no, no es eso, obviamente, es un tipo de organización que es complicada, pero es sustancialmente mejor que no tener espacio ninguno para existir. Entonces, hay que tener como claro que no puede haber ningún tipo de, bueno, puede haberla, digamos, ¿no? Pero sería bueno tener claro que no hay que dudar de que la dirección a la que se quiere ir no es la dirección de, queremos ahora que la verdadera izquierda, que no es la que ha estado aquí, sea la que toma el poder para que resuelva estos problemas, ¿no? Sino ir en la dirección que es la dirección de la gobernabilidad democrática, es la dirección en la que hay división de poderes, en la que hay capacidad de fiscalizar al Estado, porque las organizaciones civiles existen, donde la sociedad civil puede tener otros medios de prensa que no son los medios de prensa del Estado, donde la multiplicidad de la vida, que es lo natural, porque la vida es de por sí
múltiple y llena de todo tipo de diferencias, pueda conformarse dentro de la vida social. Entonces, como que no hay que tener ningún tipo de digamos, como no hacer demasiado drama alrededor de eso, ¿no? Como esa es la dirección, y por supuesto en esa dirección todas las discusiones son válidas, pero sin poner eso como sin que eso se convierta en un impedimento, porque si no sabemos a dónde vamos a ir, entonces mejor no vamos a ningún lugar, ¿no? O sea, salir del síndrome del esto es el colmo también pasa por ahí, ¿no? Y el otro problema que él habla, bueno, son varios, pero digo, el tercero que yo noté que a mí me llama mucho la atención es el problema de la relativización, que también lo habrán visto. Yo viviendo en México, me ha tocado verlo varias veces y siempre es como siempre es muy triste, la verdad, que es esto de, cuando ustedes tengan tantos muertos como la dictadura chilena, entonces hablamos, ¿no? Entonces como una comparación perversa que decide que hay unos males que son mayores que otros y que por supuesto los nuestros nunca son tan mayores como los de los demás, por tanto y demás, cállense, ¿no? Entonces él habla de ese problema en Venezuela, le pasó una cosa exactamente así, que a quien él le dijo, no, estaba hablando sobre la represión policial en las protestas del 2017, ajá, y él dijo, no, ya llevamos 140 muertos, es una barbaridad, y alguien de Colombia lo miró y le dijo, cuando tengan 500 me avisan, ¿no? Así que ya el cinismo, ¿no? Este tipo de argumentaciones siempre terminan conduciendo directamente al cinismo, abiertamente. Entonces, él habla como de ese problema también, que es de los problemas que impiden salir contribuyen a esto que llama el efecto Sartre, pero también son los problemas que impiden salir de la situación de vivir en el totalitarismo, ¿no? Entonces, bueno, luego él hace algo que aquí yo se los voy a leer y hablaremos de algunos. Aquí me parece muy interesante porque, de nuevo, es esta cosa como de que siempre hay que estar atento a las diferencias, y estar atento a las diferencias también es reconocer que aunque haya regímenes iguales, las situaciones no son necesariamente iguales, ¿no? Y aquí uno lo ve en el caso de Venezuela y diferencias que hay, diferencias que son de Venezuela y Cuba, perdón, que hay diferencias que son realmente relevantes, pero que creo que vale la pena mencionarlas porque también nos ayudan a pensar en cosas que no estamos pensando, ¿no? Entonces él al final dice, bueno, una ideología es como un gran contenedor que tiene una caja de herramientas, ¿no? Y de qué manera se salva uno de esta cosa como de esta vocación de secta de las ideologías, ¿no? Bueno, es que hay una caja de herramientas y él habla de una cosa que le llama, me parece muy bonito, le llama el derecho al inventario, ¿no? Que es como que de cada caja de las cajas de herramientas yo voy a utilizar las herramientas que me convengan y las voy a seleccionar en la medida que la realidad me diga que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, incluso dice, ¿no? El socialismo del siglo XXI ha sido un chasco por completo, pero, por ejemplo, yo no desecho la idea de la justicia social, ¿no? O de la redistribución de la riqueza. No puedo renunciar a esa idea, aunque la haya usado el socialismo del siglo XXI, porque es como, bueno, no vas a botar el bebé con cuna y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que llama el derecho al inventario. Entonces, él propone nueve temas que podrían conformar una caja de herramientas para la Venezuela del futuro, y antes hace como esto que él le llama unas consideraciones previas, ¿no? Para pensar en eso. Entonces, bueno, una es, de nuevo, para mí estas consideraciones previas entran directamente en la posible respuesta de cómo contestar al totalitarismo, ¿no? Él dice, lo primero es que hay que reconocer que la naturaleza humana es intrínsecamente rebelde, ¿no? O sea, que lo vimos un poco, ¿no? Que lo vimos un poco la sesión pasada cuando estábamos hablando de esto del derecho a la resistencia, a la opresión, ¿no? Dice que como seres humanos siempre vamos a estar en una situación de querer algo mejor que la manera en que estamos viviendo, ¿no? O sea, siempre vamos a querer algo mejor para nuestra vida, no solo en lo personal, sino también a nivel de ordenamiento social, ¿no? Y eso es algo con lo que podemos contar, ¿no? Él incluso dice, yo propongo que a las personas que se dedican a luchar contra regímenes, como el venezolano, no los llamemos revolucionarios, porque revolución es una palabra, por supuesto, ya un nivel de uso ya que ha perdido mucho sentido, llamémosle rebeldes, ¿no? Y en esto, por supuesto, remite nuevamente, que también esto es muy bonito del libro, como él va todo el tiempo remitiendo a su discusión inicial, remite al libro de Camus del hombre rebelde, ¿no? Donde define un poco de qué se trata esta rebeldía, ¿no? Luego habla, como otra consideración para elegir esta caja de herramientas para la Venezuela del futuro, él habla de algo que le llama política prefigurativa.
Y la política prefigurativa no es más que la coherencia y la sintonía entre los medios y los fines. Y a mí esto me parece muy interesante y creo que es algo que nos puede ayudar a pensar. Déjenme un segundito copiar algo aquí. No se me vaya a perder. Que nos puede ayudar a pensar un poco en esta discusión, por ejemplo, del código de familia, ¿no? Puede parecer extraña la relación, pero yo creo que sí, por lo menos a mí me sirvió para pensar un poco esto. Y la política prefigurativa consiste en que los principios que uno utiliza para llegar a donde quiere llegar tienen que coincidir con esa imagen del sitio a donde quiere llegar. Digamos, si usted está hablando de democracia, no puede llegar a la democracia provocando una guerra civil, ¿no? Ni puede llegar a la democracia imponiéndole a la gente su opinión, ¿no? Tiene que llegar a la democracia practicando los principios que sostienen una sociedad democrática, ¿no? Por ejemplo, admitiendo que todos tienen derechos, que todo el mundo tiene derechos humanos, ¿no? Y admitiendo que esos derechos humanos son inviolables, no importa ni la raza, ni el género, ni la posición política de las personas, ¿no? Y eso es algo que hay que hacer desde este momento. Entonces creo que es una discusión interesante porque en Cuba siempre hay como una tensión entre la idea de primero acabamos con el castrismo y después todo lo demás, ¿no? Por una parte, que es como la solución global, digamos, ¿no? Y hay otra gente que dice, bueno, primero lo que haya que hacer. Primero vamos haciendo y avanzando todo el mundo en lo que podamos, ¿no? Luchando por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, luchando por los derechos de los animales, luchando por los derechos medioambientales, y vamos impulsando cada una de esas cosas, y cuando las logremos, las agarramos, porque no podemos esperar a un futuro, porque los derechos humanos no es algo que uno puede poner pendiente ahí para cuando una situación ideal que no sabemos si va a ocurrir mañana o dentro de 20 años ocurra, ¿no? Son cosas que hay que ir resolviendo sobre la práctica. Entonces esto es como esta política prefigurativa, que hay una frase famosa que yo no sé de quién es, pero tenía un amigo que la repetía mucho, que es esto de sé el cambio que quieres ver realizado, ¿no? Como que es algo que empieza ahora, no se puede poner para el futuro la aplicación de los principios con los que vamos a contar en el futuro, ¿no? Luego tiene un principio, una consideración que él le llama tener la mente abierta. De nuevo, me parece muy bonito porque es un lenguaje así como súper sencillo, pero es como muy claro, ¿no? Él habla y lo habla desde su posición, ¿no? Él es alguien que creció en los 80, 90, cuando todavía había digamos, como había un sentido común de que los movimientos o de la transformación social de alguna manera eran siempre movimientos colectivos, ¿no? O sea, donde la preocupación era por el bienestar común. Y entonces él lo que dice es que en la realidad que vivimos hoy, y que no hay por qué criticar a nadie, por eso que es la realidad que vivimos hoy, realmente no está ahí, ¿no? Pasa por dos direcciones diferentes, una que es el yo y otra que es el afuera. Y cuando él habla de yo, está hablando básicamente del cuerpo, ¿no? Está hablando de los temas de género, de feminismo, está hablando no sé, incluso de drogas, de eutanasia, o sea, de todos esos derechos que están de alguna manera enfocados en la libertad del cuerpo, ¿no? Por una parte. Y por otra, lo que él llama el afuera, que es un poco como el tema medioambiental, ¿no? Dice que un poco toda la lógica social y de los movimientos sociales y de los activismos hoy pasa por ahí, y que hay que mantenerse apoyando ese tipo de preocupaciones, porque son preocupaciones genuinas y son preocupaciones que finalmente están, digamos, como son los motores de la transformación social en cualquiera que sea la sociedad en la que vivamos, ¿no? Y la otra es que el foco nunca debe ser el Estado. Aquí de nuevo conectamos con algo que vimos la sesión pasada, de este libro de Marlene Azor, del discurso de la resistencia, ¿no? De cómo era necesario no ver, o sea, por supuesto, saber qué es lo que hace el Estado, pero sobre todo enfocarnos en lo que se está haciendo del otro lado, ¿no? Cómo la gente se está organizando, qué tipo de discursos se están produciendo, qué tipo de articulaciones, en qué dirección. Entonces, eso, que siempre la atención debe estar en los movimientos de la gente y no en el Estado. Él viene de la tradición anarquista y dice que incluso para él es más interesante que los partidos políticos, es más interesante los movimientos que no son explícitamente políticos, ¿no? Porque los partidos políticos al final ocupan digamos, como ya tienen su espacio predeterminado en la política tradicional, pero todo lo demás que ocupa otros lugares, pues es
él dice que incluso tiene más impacto que lo que un partido político puede hacer en un momento determinado, porque todo lo que un partido político termina proponiendo o realizando o discutiendo se configura antes en las discusiones de los movimientos sociales, ¿no? Y sí, creo que tiene un punto completamente, ¿no? Entonces, bueno, estos son como eso, consideraciones básicas que él establece para plantear cuáles son lo que él llama pertrechos de la caja de herramientas, ¿no? Que yo entiendo que son realmente como temas, ¿no? Temas en los que habría que enfocarse para poder construir una Venezuela del futuro, ¿no? Y aquí, de nuevo, siempre vamos como pensando un poco paralelamente como que nos resuena y que no, ¿no? El primero, bueno, es obviamente los derechos humanos, ¿no? Y él hace toda una reflexión sobre cómo los derechos humanos también han sido un poco vilipendiados en la práctica porque pues por esta idea de que solo pertenecen a la tradición liberal o porque de pronto se entienden de maneras que sirven y que se instrumentalizan por determinadas agendas políticas, pero él lo que dice es básicamente ese sigue siendo nuestro referente común. En cualquier situación que estemos, ese sigue siendo nuestro referente común para defender las vidas concretas de las personas, ¿no? Entonces, el horizonte de los derechos humanos es como un primer punto relevante que en ninguna situación pudiera perderse, ¿no? Y dentro de los derechos humanos, un principio de los derechos humanos que es el de la progresividad, que es que los derechos humanos no se echan para atrás, ¿no? No existe eso de que tú hoy dices, no, el matrimonio igualitario y dentro de 20 años dices, ay, no, ya no éramos tan iguales y lo quitas, ¿no? O sea, los derechos humanos siempre se acumulan, ¿no? O sea, tienden a ser más derechos, más amplios para más personas, cubrir más diferencias, porque claro, lo que está en juego en los derechos humanos de fondo es que somos los humanos, ¿no? Entonces, si los humanos somos todo ese espectro que pasa por esa multiplicidad de experiencias y de maneras de existir en el mundo, pues los derechos humanos, claro, tienen que ir progresivamente extendiéndose para cubrir esa pluralidad, ¿no? Entonces, el segundo es el civilismo, que es una palabra que creo que ya nos suena bastante porque hablamos de eso cuando hablamos de sociedad civil, pero no lo hablamos tanto en el sentido de que él lo habla, aunque tengo la impresión que es algo que deberíamos pensar un poco a partir de lo que él lo habla, porque él habla del civilismo fundamentalmente como un antimilitarismo, ¿no? O sea, en primer lugar, como un antimilitarismo, porque claro, está en Venezuela, que es un país que ha sido fuertemente militarizado, pero de nuevo yo me pongo a pensar en Cuba también, solo que en Cuba eso es así hace tanto tiempo, bueno, que teníamos los comandantes de la revolución, eso es así hace tanto tiempo, esa estructura está tan en la base de la sociedad que ya ni siquiera es una discusión que tengamos, pero es una discusión que valdría la pena echarle gasolina, porque realmente sí es un problema que tenemos, ¿no? Pero también el civilismo va un poco de ponerse en una posición que escape de las lógicas del militarismo, ¿no? Porque la cosa militar siempre es súper patriarcal, por supuesto machista, de jerarquías, de que las órdenes se cumplen y no se obedecen. Dentro de los regímenes militares no hay discusión ni opiniones propias, no hay individualidad, es como eso. Alguien manda, los demás obedecen y adelante, ¿no? Entonces la civilidad está del otro lado, ¿no? La civilidad está en la capacidad de construir consensos, por supuesto, de apelar a la no violencia, como en todos los procesos de transformación, apelar a la no violencia, que es algo que vimos con detenimiento la sesión pasada, ¿no? Luego habla de un modelo de desarrollo, que Venezuela tiene que plantearse un modelo de desarrollo post-extractivista. Y esto es una de las cosas que nos diferencian, porque Venezuela es un país petrolero que vivió durante décadas de esto que se llama la renta petrolera, un poco como el caso de México, porque esa renta petrolera permitió desarrollar el país, pero él lo que dice es, primero, el extractivismo ha llevado a, bueno, por ejemplo, a eliminar y militarizar zonas indígenas, acabar con las vidas concretas de las personas ahí. Y segundo, ya no vivimos en un mundo en el que podamos seguir sacando petróleo así mansamente porque estamos pues ya en tiempos de crisis climática, ¿no? Estamos como en una situación crítica realmente en el planeta como para seguir apostando a un modelo extractivista, ¿no? De nuevo, esto es algo para pensar. Fíjense que es curioso que en Cuba yo ya estuve conversando eso con un amigo, él dentro de la sociedad civil, hay mucha preocupación, por ejemplo, en los colectivos de la diversidad sexual por los derechos de los animales, pero es casi inexistente las preocupaciones medioambientales, ¿no? Él habla de eso en Venezuela,
pero dice que ese es el resultado realmente de los 20 años de chavismo, porque antes, en los años 90, las preocupaciones medioambientales y el activismo medioambiental en Venezuela era muy intenso. Entonces, de nuevo, esto es algo para pensar en Cuba. ¿Cómo estamos pensando eso en Cuba? ¿Qué tipo de futuro nos estamos imaginando en una Cuba que, como el resto del planeta, está metida dentro de la situación de la crisis climática, ¿no? Creo que es otro tema que es diferente, pero igual nos permite pensar, ¿no? Luego habla de esto que él llama las demandas del cuerpo, ¿no? Que ya lo comenté un poco, que una sociedad futura tiene que tener espacio para eso. Incluso habla ahí de la legalización de las drogas, ¿no? O sea, de que hay una exigencia muy grande por defender el derecho de transformar el cuerpo, ¿no? También a través de las drogas, y no habla, por ejemplo, ahí de eso, pero creo que otro reclamo que es muy fuerte, que no se discute mucho, bueno, en países como, como Cuba y Venezuela, pero en Europa se discute mucho, que es el de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? O sea, es básicamente como de cómo hay que pensar y tener estrategias y meterse en el tema de los derechos del cuerpo, ¿no? Para él eso es como muy importante, ¿no? Luego, algo que es el derecho a la ciudad. ¿Ustedes han oído hablar de eso respecto a Cuba? ¿Alguien ha oído hablar eso en relación con Cuba? Yo jamás. Pero es todo un movimiento que dice básicamente que como al final el 80% de la población mundial está viviendo en ciudades, pues hay que pensar en qué condiciones se viven esas ciudades, ¿no? Los espacios verdes de esas ciudades, en que no haya contaminación en esas ciudades, en que sea posible la vida colectiva. Y todos esos temas, por ejemplo, en Venezuela se estaban discutiendo, y él cree que es una discusión que hay que retomar nuevamente, ¿no? De nuevo, esta es de las cosas que dije, en Cuba, fíjense cuántos temas que incluso en Venezuela, que lleva 20 años en un régimen totalitario, está como preocupaciones para el futuro y que nosotros realmente no estamos pensando en ellos, ¿no? Luego habla del feminismo, por supuesto, que aquí ni me voy a detener mucho porque creo que sí conocemos un poco de las demandas del feminismo, que de nuevo aquí feministas dirían, son muchos feminismos. Esto creo que es algo que siempre vale la pena insistir, porque por favor salir de esa imagen caricaturesca de que el feminismo pretende que las mujeres sean superiores a los hombres, ¿no? El feminismo básicamente es una apuesta por un tipo de igualdad, de condición, de posibilidad de existencia en la vida social desde una base de igualdad, ¿no? Y ahí hay una variedad de propuestas, pero creo que la apuesta a esto, ¿no? Cómo hay que pensar en sociedades que sean que decrezcan en su lógica patriarcal y en su lógica machista. Las sociedades totalitarias, por supuesto, no nos hemos detenido en eso, pero está de más decir que son sociedades profundamente machistas clásicas, o sea, con militares que te dicen, esto es lo que hay que hacer, y si te pones floja, pues para afuera, ¿no? O sea, donde hay un nivel de violencia muy tipo militar, ¿no? El ecologismo, por supuesto, aquí de nuevo esto se empata con el post-extractivismo. De nuevo, no es una discusión que tengamos mucho en Cuba. Y sin embargo, Cuba es una isla a la que cuando el nivel del mar suba, pues algunas esquinitas va a perder. Y esto no es algo que estemos, por ejemplo, discutiendo en Cuba. Él cree que esto es yo también creo que también para el futuro de Cuba también es como algo que hay que poner en discusión y que tiene que ser como una idea rectora en la sociedad, ¿no? Que es cómo organizamos una sociedad que a la vez que podamos satisfacer nuestras necesidades humanas, que obviamente se satisfacen fuera, eso es de alguna manera es algo que no podemos superar, o sea, lo que comemos y lo que nos permite vivir siempre viene de afuera. ¿Cómo resolvemos esas necesidades sin que al mismo tiempo no destruyamos el ambiente? De manera que el mundo a nuestro alrededor siga existiendo, ¿no? Luego habla de la memoria. Aquí dice una cosa muy... Creo que esto también nos toca, esto sí nos toca directamente, ¿no? Porque es algo, lo hablamos, ¿no? Es algo que este tipo de regímenes produce, que es un proceso de borrado de la memoria, que es intencional, ¿no? Y que en Cuba se produjo, por ejemplo, hasta que llegó Internet, era muy obvio, ¿no? Por ejemplo, yo que viví en el activismo de los 2000, por ejemplo, puedo dar cuenta de eso, ¿no? De cómo estábamos en los 2000 creyendo que estábamos haciendo cosas que era por primera vez en la vida que se había hecho, y cuando empezamos a conocer y miramos atrás, cada década había experiencias de este tipo. Pero claro, tiene que ver con el hecho de que las generaciones que participan, las personas que participaban, por ejemplo, en los 70 o en los 80, que les hablé hace un rato de Paideia, de Calle, ¿dónde terminaron esa gente? En el exilio. Entonces, si las personas concretas no están y no pueden transmitir directamente su experiencia, pues obviamente los que tratan de hacer algo 2 generaciones después, pues ni saben que eso existe, ¿no? Y entonces él, cuando habla de Venezuela,
Él dice concretamente que uno de los problemas graves que Venezuela tiene es que el éxodo de Venezuela ha sido tan fuerte en los últimos años que los venezolanos ya no tienen la posibilidad de la transmisión oral de sus experiencias. Y me parece fue algo que me impactó mucho, me parece de una brutalidad tan tremenda eso, porque estamos hablando de 5 millones de personas que han salido desplazados de sus países sin tener la seguridad donde van a llegar, y obviamente hay un lazo de memoria que se pierde completamente ahí, ¿no? Entonces él dice que en la sociedad futura hay que apoyar todo tipo de iniciativas y hay que desarrollar todo tipo de iniciativas que apunten a la recuperación de la memoria, que es una memoria oral, pero que también es la memoria material, a las revistas que se están perdiendo, programas de televisión que se pierden. Por ejemplo, cuenta que en la televisión venezolana borraron toda una serie de programas producidos en los 2000 porque eran de derecha, ¿no? Y simplemente pues los borraron y reescribieron las grabaciones, y es bueno, o sea, estos regímenes hacen eso, ¿no? Y luego habla del conocimiento, de cómo este tipo de regímenes en Venezuela ha sido mucho, privilegia la fidelidad política por encima del conocimiento. O sea, tú lo único que tienes que hacer es obedecer. De alguna manera, de nuevo, es esta cosa militar, en el fondo muy militar y muy impositiva, ¿no? Tú lo que tienes es que obedecer, y el conocimiento es de alguna manera visto como algo negativo. O sea, conocer, saber, aprender, leer, informarse de otras realidades, permitirse ser impactado por el aprendizaje de otras realidades y de otras experiencias es visto como algo negativo. Entonces él habla de la necesidad de recuperar esa avidez por el conocimiento y de abrirse a la posibilidad de aprender de otras situaciones, ¿no? Y ahí de nuevo vuelve a Albert Camus en El hombre rebelde y dice y cita esto que él dice: yo la única autoridad que reconozco es la del conocimiento. Entonces, bueno, estuvimos hablando del tipo de autoridad que se genera por el prestigio, ¿no? De cuando las personas tienen un tipo de autoridad que obtuvieron sirviendo a los otros, ¿no? Es la autoridad por prestigio, y que les permite en un momento determinado decir, yo creo que quizás es por aquí, nunca dando una orden, ¿no? Pero sí que pueden indicar un camino porque tienen prestigio ante las otras personas en la sociedad. Y aquí él habla de este tipo de autoridad, que es la única autoridad que debería realmente ser una guía, que es la autoridad del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí él cierra un poco con un decálogo que él le llama como el decálogo postideológico, porque al final a todo esto le llama posideología, ¿no? Porque habla justamente no de que las ideologías no tengan sentido, sino de que para ir a un futuro hay que salir de la carga sectaria de las ideologías y pensar en términos de un pragmatismo que reconozca la importancia de la vida de los otros, de todas las personas en su diferencia y en su multiplicidad, y que no haga que no ponga por encima de ese reconocimiento de la vida de todos los seres humanos y más allá de los seres humanos, porque estamos hablando ya de medio ambiente, que no ponga por encima de ese reconocimiento a las imposiciones ideológicas. Y a esto es lo que él llama postideológico, ¿no? No en el sentido de la canción de Sabina de ya se acabó la ideología, ¿no? Sino en el sentido de que la ideología no se convierte en una camisa de fuerza para terminar produciendo una realidad que no tiene, que es una realidad inventada, paralela, ficticia, que no está anclada en la vida real y en la experiencia cotidiana de las personas que tienen que vivir en esa realidad inventada por la ideología, ¿no? Entonces, bueno, de esto va más o menos el libro. Se lo súper recomiendo, la verdad creo que es un libro muy sencillo de leer y muy... Eso es de Venezuela, y vamos a sentir como que lo estamos leyendo también, van a sentir que lo están leyendo desde Cuba, ¿no? Creo que es un libro muy, muy hermoso. Déjenme ver aquí en los comentarios si hay algo. A mí me llegaron. Dice Mariano que le llegaron los libros y que los va leyendo por pedacitos. Sí. Aquí. Lo de que el fin justifica los medios. Me imagino, Alejandro, que ahí te refieres a cuando habla de esto de lo prescriptivo, ¿no? De la política prefigurativa, perdón, ¿no? De cómo tiene que haber una coherencia entre la manera en que se hacen las cosas y los fines que se busquen con ellas. Es exactamente eso. El fin no justifica los medios, ni los medios el fin. Lo que hay es que tratar de encontrar una coherencia entre ellos, ¿no? Fíjese si son cerrados que no aceptan la palabra oposición en Cuba. Sí, no, bueno. La oposición no existe, lo que existe son los mercenarios, ¿no? Según esto. Ellos somos contrarrevolucionarios en contra del comunismo.
Sí, sí, sí. El valor semántico de la palabra diversidad. Esto que dice en el libro a mí me parece muy bonito. O sea, el totalitarismo es antinatural en un sentido estricto. O sea, donde quiera que tú miras la vida, sea en la sociedad, sea en un bosque, sea en cualquier emprendimiento humano, o sea, la vida es diversa, siempre es diversa, siempre no hay una cosa que sea igual a sí misma, todo tiende siempre a multiplicarse, ¿no? Y este intento de reducir a las cosas así, de meterlo en sus cubitos, en unos espacios pequeñitos donde solo se puede hacer una determinada cosa, se puede pensar una determinada cosa. Es de alguna manera ir contra la vida misma, ¿no? Václav Havel lo dice muy bien, eso que les leí, dice, en la medida que el totalitarismo va contra la vida, cualquier acto de afirmación de la vida va contra el totalitarismo. Y ahí en afirmación de la vida va, por ejemplo, la alegría, ¿no? Que creo que también es interesante, es algo que no hemos hablado aquí, pero por ejemplo, yo recuerdo en Brasil, estuve hace 2 o 3 años, estaba Bolsonaro ya. Y claro, en la sociedad brasileña estaba así, porque Bolsonaro es una desgracia realmente, ¿no? O sea, un hombre racista que además ha creado toda una retórica que ha permitido crímenes de odio, y en fin, es terrible, ¿no? Y me impresionó mucho que había mucha gente que estaba en el activismo, que se reunía en lugares, en botecos se llaman allá, que son para bailar samba, ¿no? Y entonces era porque, como que le pregunté a alguien un poco sobre la vida política y el activismo, y me dijo exactamente eso, me dijo, es que lo que nosotros no podemos hacer es perder la alegría, porque de lo que trata esto, lo que este hombre nos quiere imponer, es de reducirnos a una mirada como gris de la vida, ¿no? Y para nosotros bailar y cantar también es de alguna manera oponernos a eso, ¿no? Entonces, bueno, la alegría es la reafirmación de la vida y también hay que apostar por eso, ¿no? Estamos en la última clase y buscando una resistencia, una contestación, tenemos varios nombres opositores, contrarrevolucionarios, sí, nombres que le dan a los opositores, que les dan a los, sí, a los rebeldes, ¿no? Para utilizar la palabra para utilizar el término de Euskadi. Contrarrevolucionarios, lumpen, parásito. Pregunto, ¿existe o se puede buscar a largo plazo un reconocimiento, forma legal para los líderes de la sociedad civil cubana? Qué buena pregunta esa. Creo que tenemos que empezar por invertir el discurso, o sea, por no participar en ese discurso de ninguna manera y por reivindicar el carácter de rebeldía legítima que tiene todo eso, a lo que ellos les ponen esos nombres, ¿no? Porque empieza por ahí, empieza por una reivindicación. Y creo que en algún momento habrá o sea, aquí hay cosas legales que tienen que suceder, ¿no? En un proceso salir de esta situación también va a tener que pasar por un proceso de justicia, que tiene que ser una justicia reparadora, no puede ser una justicia sobre la venganza, pero que tendrá que ubicar muchas de estas cosas. Pero yo insisto, donde estamos, donde tenemos que empezar es por reivindicar la total legitimidad de las personas que luchan contra el régimen, tanto si lo hacen, si su posición es radical, como si es una posición reformista, ¿no? Siempre que no sean fascistas, ¿no? Obviamente, esto no estamos hablando de alguien que te diga, no, yo creo que, qué sé yo, no sé qué sería alguien que crea que haya un grupo de personas en la sociedad que no tiene el derecho a disfrutar de sus mismos derechos, es un peligro también para el futuro, ¿no? Obviamente, no es tampoco así como cualquier cosa vale, ¿no? Creo que aquí nos remitimos a esto de la justicia de nuevo, ¿no? Derecho al inventario, sí está muy interesante. El derecho al inventario es como aplicar la espina del pescado, es saber priorizar dando lugar a lo más imprescindible. Y está bueno eso. Derecho al inventario es como la espina del pescado. Ajá. Registro de asistencia. Cuando voy a Cuba sufro porque no se recicla, entre otras cosas. Sí, en Cuba ese tema del medioambiental en Cuba estaba pendiente. Periodismo de barrio ha hecho algunas cosas, guardabosques ha hecho algunas cosas, pero realmente no es todavía una preocupación reconocida dentro de la sociedad civil. Preocupación internacional en Cuba, ni siquiera los derechos y políticos y civiles están garantizados, sí. ETEXA sigue conspirando. Ay, ETEXA. En Cuba no hay nada garantizado, no, aquí no hay nada garantizado realmente. No, esto no trata de las garantías, esto trata del empuje permanente en la dirección de la libertad, ¿no? Es de lo que trata.
El medio ambiente es importante para todos, sí, sí, sí. Sigue aquí, a ver, sigue Telsa dando, a ver, hay ejemplos duros de ese totalitarismo, dice Luis Machado, por ejemplo, de una manera suave, estuvieron firmes como Alicia, el pueblo de las maravillas, el cuerno de la abundancia, Lisanca, que de manera sutil mostraron el efecto de control en las familias cubanas, el miedo a la represión, en pocas palabras, los medios que han usado para imponer terror. Sí, 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 hay muchos ejemplos, definitivamente. Hay muchos ejemplos y están ahí en el cine, pero lo curioso, por ejemplo, me acordé inmediatamente con Alicia en el Pueblo de las Maravillas, que cada vez que pasaba que hay una película de esta, cuando yo fui a ver Alicia en el Pueblo de las Maravillas, mandaban destacamentos de brigadas de acción rápida, de militantes del partido, con la gente en el cine, que es una cosa, en fin. Bueno, son las 7:02, estamos online. Desgraciadamente no todo el mundo con la estabilidad necesaria gracias a ETEXA, que mantendrá la incomunicación en cualquier circunstancia y que probablemente hace su esfuerzo por evitar este tipo de encuentros, pero nada, creo que lo podemos dejar aquí. Yo les estoy poniendo, a ver, déjenme poner aquí todos, les estoy poniendo aquí mi correo, por si quieren, pues, no sé, pedir alguna referencia o de pronto libros o no sé, lo que quieran. Ahí en ese correo me encuentran para lo que puedan necesitar. Y por supuesto también en redes sociales, bueno, que sepan que estoy siempre disponible para conversar o para lo que, bueno, yo así como para lo que sea, ¿no? Para lo que sea, no, pero bueno, para conversar. No es para tanto, no es para tanto. No, es una broma, que sí estoy disponible para lo que necesiten, me pueden escribir sin ningún problema. Y nada, decirles que ha sido tremendo placer. Reitero lo que dije el primer día, que me da mucho gusto conversar con amigos cubanos y no, pero sobre todo, la verdad, con personas que están en Cuba haciendo un esfuerzo tremendo, a pesar de Telsa, por conectarse y por tener esta conversación, que ojalá podamos continuar por otras vías y que se extienda y que contribuya en algo a lo que creo que es nuestra lucha común, que es por transformar a Cuba en un país que sea, no voy a decir ningún nombre de ningún tipo político, pero creo que lo podemos resumir bien diciendo que queremos que Cuba sea un país donde de verdad quepamos todos con todos los derechos que nos corresponden como seres humanos y donde podamos encontrarnos y participar todos de la construcción y de la discusión del país en el que queremos vivir, ¿no? Entonces, esa es como nada, eso lo lanzo ahí al universo y a todos nosotros, porque sé que compartimos eso, ¿no? Y que hagamos lo posible, que estemos siempre presentes para contribuir a eso de alguna manera. Entonces, nada, muchas gracias, les mando un abrazo así muy grande a cada uno y estoy ahí en el correo y nada, para lo que necesiten. Cuídense mucho, manténganse a salvo. Si alguien quiere decir algo antes de irse, igual adelante. Muchas gracias por estar, ¿eh? Gracias, profe, gracias a todo el equipo, gracias a la Universidad Sergio Arboleda, a usted, maravillosa, a todas sus sugerencias literarias, me han encantado, ya le escribí también por el privado, me contactaré con usted. Y bueno, gracias al pueblo de Cuba también, que agradecemos sus sabias palabras y todas estas comparaciones, todas estas sugerencias sobre desobediencia, sobre resistencia y cómo poder salir adelante. Ojalá tuviese más, bueno, la respuesta nos debería dar el gobierno para estos temas de cómo puede ser posible que cada líder, cada miembro de la sociedad civil cubana pueda salir adelante y sea un ente en la sociedad. Gracias. Tenemos que hacer otra sociedad para que eso sea, pero la haremos. Eso que no nos quede ninguna duda, que la haremos. Y habrá espacio para todo eso que ellos denigran ahora como oposición contra revolución y demás. Habrá espacio. Muchas gracias, Mariano. Yo anoté tu correo, pero igual tienes el mío, me puedes escribir sin ningún problema. Y por supuesto, gracias a la universidad, ¿no? Sin la Sergio Arboleda y toda su gestión, esto hubiera sido
realmente imposible. Y a AGAPAC, que pagó unas becas, y a Human Rights Defenders también, que pagó una Civil Rights, ¿no? Creo que se llama la asociación que contribuyó también con unas becas. A ETELSA no, porque no ayudó en nada, pero bueno, ahí estamos. Esto es a pesar de ETELSA, ni modo. Así es. Un abrazo muy grande. Cuídense mucho.